preguntarme algo y ya sobre eso nos abocaríamos, ¿no? En la plática. O si quieren hablar purépecha, pues aquí estamos también. Podemos hablar. Bueno, en vista de que están muy callados, nerviosos, nerviosas, miren, yo soy Nicolás Fabián. En mi vida empecé de alfarero. Bueno, mi trabajo es, soy alfarero de profesión. Amo el trabajo del barro y de eso, pues se puede decir que vivo bien, vivo de eso y soy de esta comunidad indígena de Santa Fe de la Laguna, casado con 2 hijas, ya la mayor tiene 23 años, 24, la menor 18 y ya soy abuelo. Estoy casado con una mujer que nos conocimos ya mayores, nos casamos a los 30 años, y desde ese entonces yo retomé que es el trabajo alfarero, primero con capacitaciones, talleres, cursos y formación, y posteriormente retomando lo que es el trabajo de aquí de Santa Fe, que es el barro, y, y dejar de ser ceramista para retomar el trabajo alfarero. Posteriormente, empiezo a diseñar, a crear mi propia propuesta. Dentro del cambio de plomo a sin plomo, el material de plomo es lo que se utiliza en todas las comunidades alfareras a base de óxido de plomo. En los talleres, en los cursos, tomamos talleres de esmaltes alternativos por parte de FONAR, por parte de otras asociaciones civiles y así, en la formación. Lo trabajamos en el taller, pero no era la gran cosa. No hubo mucho cambio en respecto a que se vendiera o no se vendiera, seguía igual. Entonces optamos por experimentar y retomar el trabajo antiguo que es el brunido, es pulir la pieza y acompañarlo con diseños ya contemporáneos, diseños míos y todos tomados de la naturaleza. En mi trabajo alfarero predomina mucho lo que es el pescado, como vivimos en el lago, y el alimento primario aquí de la comunidad pues es el maíz y el pescado. Y así, motivos de la naturaleza, flores, hojas, pájaros, animales y todo, venados, coyotes, y así. Esa es mi propuesta dentro de la alfarería. Con tal suerte de que ya llevamos de trabajar esto, ya llevamos 24 años, y de estos 24 años, pues, han sido muy satisfactorios. Mi trabajo me ha hecho recorrer parte de México en exposiciones, en ventas, dando talleres y pues aquí también en mi casa doy talleres de alfarería. También he hecho exposiciones en varias partes de México y también mi trabajo alfarero me ha sacado del país. He hecho exposición en el extranjero y pues así es mi vida. Vivo del barro, trabajo básicamente, tengo mi propia área de exposición en mi casa, tengo mi taller galería en mi propia casa. Algo sí, ¿quieres platicar? ¿Alguna duda, compañeros? O si no, yo proseguiré a preguntarle aquí a Tata Nicolás, que es un gran maestro del arte popular. Antes de eso, sí les preguntaría si hay una pregunta o si no, igual le preguntaría al maestro sobre la vida y obra. Pero antes también, si no hay ninguna pregunta, después yo les haré las preguntas. Pregunta. Sí, a ver, José Luis, Luis, perdón, Luis. Ah, José Luis, hola. ¿Cómo está, Tata? Muy bien, muy bien. Qué gusto verle. No, igual. Estamos. Una pregunta nada más. Nos han dicho o nos han vendido la idea de
del ingrediente del plomo dentro de la cerámica, pues cerámica de consumo. Ok. Nos han dicho mucho, les digo una vez más, nos han vendido la idea de que es muy tóxico, pues, esta parte de utilizar el plomo dentro de la cerámica de consumo. Yo le pregunto a usted que es experto en esto, pues, ¿qué de cierto hay o es solo un mito o cómo está ahí la dinámica? Bueno, básicamente en pruebas científicas se ha experimentado, ¿no? Que suelta microgramos o millonésimas de microgramos, ¿no? O sea, en realidad no suelta el plomo así como bala o municiones, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Nosotros, o sea, realmente se ha satanizado esta información, esta mala información, ¿no? Pero en lo que cabe, en nuestras capacitaciones y y el modo de abordar esta problemática, ¿no? Porque esto fue una problemática grande. Bueno, ¿cuántos años hará? Como un poquito más de 12 años que estuvo tremendo esta mala información. Hasta cierto punto estuvimos trabajando en un proyecto que se llamaba Barro sin Plomo. Es muy contradictorio ese nombre, ¿no? De barro sin plomo, porque mucha gente se fue de que el barro contenía plomo. O sea, generalizó, ¿no? Esto que todo el barro contenía plomo, ¿no? Entonces estuvimos otra vez luchando, ¿no? Para hacerle entender a la gente que el plomo estaba en la sustancia, ¿no? De la baja temperatura, del litargirio o óxido de plomo. Eh, pero si tú utilizas un recipiente que está vidriado así padrísimo, ¿no? Se le llama vidriado dulce, así que escurre y todo, ¿no? Que pues básicamente es muy benigno el plomo, ¿no? Para funde a muy baja temperatura, cuando la sacas, cuando se juntan, se pueden separar, ¿no? Fácilmente. Si tú tomas agua, si tú tomas cualquier comida, ¿no? En un recipiente, no hay problema, no hay ningún problema, atole, agua, té o lo que sea, ¿no? Lo que pasa cuando le pones limón, eh, vinagre y aceite, ácidos, pues, es lo que se puede decir, eh, hace que se suelte los microdecilitros de gramos, ¿no? Y básicamente cuando tú lo tomas, el cuerpo al plomo lo asimila como calcio y el plomo se va a los huesos. Entonces realmente es el plomo, ese es el problema, ¿no? Que el plomo no tiene ninguna función dentro del organismo ni en los huesos, pero está ahí. Causa, pero bueno, en cantidades, ¿no? Ya cuando tú a diario tomas, no. O sea, si tomaras cucharaditas, ¿no? De ese metal, pues sí, te causaría daño cerebral o todo lo que tú quieras, autismo, lo que quieras, ¿no? Pero eh, esa sería la cuestión científica, la cuestión técnica, ¿no? Que el plomo realmente no tiene ninguna función, pero el cuerpo lo asimila como calcio, por lo metal, bueno, básicamente es lo que yo aprendí ya en todo este proceso, ¿no? Del cambio de plomo a sin plomo. Pero incluso nos vendían la idea de que, bueno, y ahorita es una información nueva que nos das sobre el uso de cítricos, ¿no? Ya. En los artefactos, pues, Sí, sí, sí. si lo usamos, ¿no? Pero también nos vendían la idea de que no pues grandes temperaturas, pero sí una temperatura de 100 grados, que es lo que normalmente utilizamos en la cocina, se utiliza en la cocina para, pues, guisar, hervir, Uh-huh. no sé, todo está, pues, de alguna manera que Mira, la temperatura. básicamente, no me aventuraría a afirmar eso, ¿no? Porque realmente no, yo no. Si te digo, lo único, o lo más que nos explicaron es eso, ¿no? Que debe tener diluyentes, como te decía, lo del vinagre, lo de la sal y lo de los cítricos, pero, pero tanto así de hervirlo, si nosotros en la cerámica, ¿cómo te dijera? El plomo se funde a 800 grados, ya se funde. A 900 se funde muy bien. A 1000 grados también está muy bien. Pero ya más temperaturas más altas empieza a escurrir.
Si lo pones a 1100 para arriba, ya alta temperatura, ya 1200, y si lo pones a 1300, 1400, a 1500, ya el plomo se va, o sea, desaparece, o sea, el fuego lo come. Entonces, propiamente, ese es el detalle, que el óxido de plomo es a muy baja temperatura, o sea, se quema a muy baja temperatura, entonces queda el elemento plomo todavía en la pieza. Entonces, realmente sería el problema, ¿no? Por la baja fusión que tiene el óxido de plomo, ¿no? Y principalmente aquí en la comunidad alfarera, o en cualquier comunidad alfarera, los hornos tradicionales tienen la función de contener calor, y mediante el calor por leña que arde, ¿no? O sea, funde el material. Pero lo malo que el material, el alfarero realmente que está en contacto, mete la mano, comemos allí, y todo. O sea, el plomo está en todas las partes, ¿no? De la casa, ¿no? De la casa de un alfarero, no en todas las casas, ¿no? Pero vuelvo a eso, no, yo creo que ya cocinando dentro de un recipiente no hay ningún problema, ¿no? El problema realmente está acá nosotros que lo manejamos así a crudo, pues lo tenemos que diluir en agua, metemos la mano, lo horneamos y se esmaltan todas las piezas con las manos, entonces realmente es el problema. Nosotros hicimos pruebas de sangre y de hueso, y lamentablemente los niños son los que tienen elevado rango de plomo en la sangre, y obviamente los huesos. Bueno, a los niños no se les hace prueba de hueso, pero a las mujeres que se les hizo prueba de plomo en hueso, sí, sí, en las comunidades alfareras, o las alfareras que manipulan, realmente se puede decir cada semana o cada 2 veces por semana, ¿no? Y sí hay un alto contenido de plomo en sus cuerpos. Eso sí, lo tenemos en exámenes, pero bueno, básicamente. Pero cocinando en las piezas no hay ningún problema. Y lo que estamos haciendo actualmente es esmaltarlos bueno, gretearlos, pero que sean cosas no utilitarias, sino de ornato. Pero también en el mercado nacional, pues no hay ningún problema, se vende y se sigue. Mientras esté el material, obviamente habrá quien lo ocupe, o quien lo utilice. Bueno, yo lo digo que ahí está el problema, ¿no? En la producción, la distribución, y básicamente en la alfarería se ocupa muy poco. El plomo, o el material, el óxido de plomo se utiliza a nivel industrial, en pinturas, en muchas cosas, muchas otras cosas se ocupa como para espesar, ¿no? Espesarlo, aunque ya ahorita también ya está prohibido la pintura a base de espesante con plomo. ¿Otra pregunta? ¿O te confundí más? Gracias. Gracias, José Luis. No, está bien. Una pregunta. Es que yo... Vicente, ok. Va. Por ahí escuché que dijo que había retomado la alfarería. ¿En qué edad la retomó o si se dedicaba a otra cosa o siempre se ha dedicado a la alfarería? ¿Y cómo ve usted como oficio? ¿O es profesión o es artista? ¿Cómo lo ve de su perspectiva? Quiero ver su cara. No es cierto. Si puedes prender tu cámara, Pícale tu Vicente. cámara, Vicente. O está fellito. Ya está. Hola. Ya estamos. Mira, nosotros dentro del proceso, ¿no? de niñez, bueno, no es el proceso, dentro del crecimiento, de crecer en una familia alfarera y todo, ¿no? Tú creces, juegas con el barro y todo, ¿no? Pero ya en tu juventud sales o haces otras cosas, ¿no? Finalmente yo me dediqué mucho al comercio. La mayor parte de la gente aquí salimos del comercio. Hacemos las piezas, pero nosotros mismos las vendemos. O parte la compramos en Dolores o en algunas otras cosas, en Guadalajara mismo. Y así andaba en mi juventud. Entonces, hasta que me casé con mi esposa, que me casé a los 30 años, mi esposa era alfarera, ¿no? Entonces, por eso digo que retomé el trabajo de alfarero. Pero veía en Dolores, veía el proceso semi-industrial, ¿no? Y yo pensaba, cuando si yo me dedicara a hacer barro, yo lo haría como acá, como allá, ¿no? Pero nunca pensé realmente que teníamos esa riqueza, ¿no? De raíz cultural, ¿no? Que es la alfarería ancestral. Entonces, por eso digo que retomé el trabajo de alfarero. Muy bien, muchas gracias.
¿Otra pregunta? No, no importa. Pues, me puede aventar otra pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo que yo le quería preguntar es cómo ha tomado la gente su propuesta de no implementar plomo en la alfarería o cómo en un principio lo tomaron la gente. Mira, nosotros, como te digo, estamos en este proyecto, ¿no? De mediante FONAR, mediante gira, mediante, ¿cómo se llama? En ese tiempo era Casa de las Artesanías, eh, mediante CREFAL y muchas entidades así, y una asociación civil, más bien no es asociación, bueno, sí, era asociación civil, Barro Sin Plomo, pero estaba auspiciada con una entidad de Estados Unidos que es USAID. Estamos trabajando en esto, ¿no? De cambiar de plomo a sin plomo. Entonces, yo viendo en la necesidad de que la misma pieza, ¿no? Que está esmaltada, bien bonita, bien padre, pues no se vendía mucho. O sea, no tenía ese valor comercial, se puede decir. Entonces, yo opté por retomar la técnica del brunido, es pulir la pieza. Cuando está todavía verde, a secado de cuero, todo que no esté seco y se puede pulir la pieza. Se utilizan tierras de colores, tanto verde, digo, bueno, se puede usar una gama de colores, ¿no? Pero nosotros empezamos a utilizar rojo, charanda, la tierra colorada. Entonces la hacemos barbotina, o sea, la mezclamos en agua, la horneamos, o la sedamos, pues no sedamos, en sedazo la horneamos y cubrimos la pieza así totalmente rojo, la pulimos y ya después dibujamos sobre la pieza. Y en la misma pieza, ya en el horno, cuando la quemas, estamos hablando de 4 a 6 horas, no sé. Bueno, sí, yo sí sé. 4 a 6 horas, sacamos la pieza en caliente, totalmente en caliente, así al rojo vivo. La metemos en aserrín o cualquier material vegetal, ya sea hojas secas, pasto, papel picado, hasta estiércol de vaca, ¿no? O sea, lo desmenuzas, pero yo comúnmente utilizo el aserrín en la sierra, aquí en Quiroga, en la carretera hay un montón en los aserraderos, ¿no? Entonces ese material como se quema, se requema, es vegetal. Entonces la pieza caliente la metemos allí. Eh, eh, Al cubrirla con aserrín, no hace combustión, lo que siempre se ahoga, pues, se llama reducción de oxígeno. O sea, no hay oxígeno, no hay acción de fuego y se ahoga la pieza y el humo no tiene a dónde ir más que impregnarse la pieza. Se requema nuevamente la pieza y la pieza se vuelve totalmente negra, el famoso barro negro, ¿no? Y es así como cambiamos de un tono rojo a un tono verde, digo, perdón, negro. También la pieza caliente la tomo así con pinzas de metal, obviamente, largas, y lo que hago es agarrar un puño del material acerrín, pues, y la espolvoreo en la pieza y queda la pieza manchada así, pero las manchas son adrede o son efectos, pues, moteado, entonces, y así. Y antes de meterlas al horno, pues ya cuando están secos, las dibujo, envuelvo casi la pieza. José Luis sabe o conoce mi trabajo, ¿no? Envuelvo la pieza así con dibujos, pescados, venados, flores, lo que se me ocurre, mariposas quizás. Ahorita estoy dibujando mucho colibríes y flores, entonces ya sean platos, platones, jarras, floreros, todo lo dibujo. Y así es mi propuesta como alfarero. Y me ha resultado muy, muy bien. Tengo mucho éxito en mi trabajo. Una pieza esmaltada, se puede decir, la podía vender que en 100 pesos, 150, y una pieza brunida mía puede valer hasta 6,000 pesos, ¿no? O sea, hay una equivalencia muy grande, ¿no? Dentro del valor que se tiene, ¿no? Ya en el valor artístico, ¿no? De la pieza. Ok, bien, gracias. Otra pregunta. Dentro de esa técnica que nos dice de espolvorearle a serrín, me imagino que quedan piezas muy únicas, ¿no? Porque pues, no hay como un patrón a seguir, ¿o sí? ¿Cómo se llama, perdón? Yo soy Cristian. Hola, Cristian. Mira, nosotros ya dentro desde que hacemos la pieza, tratamos de no repetirla.
aunque sea el mismo molde, algunas de las piezas las hacemos así a mano, ¿no? Totalmente, pero algunas de las piezas utilizo molde, pero lo intervengo, ¿no? O sea, le corto el cuello, se lo hago más chiquita. Tengo un torno de mano. Tengo también de pie, pero no lo utilizo. El barro de nosotros es muy plástico y no se presta para tornearlo. O sea, se raja con el agua, o sea, debe de haber mucha saturación de agua, entonces se parte en las piezas. Por eso mejor ya las hago en molde y en la boca, o otra vez hago que dé vuelta con la mano la tornetita y ya así cambio totalmente la composición de la boca, ¿no? También el espejuelo o la base, juego mucho con eso, ¿no? Con los tamaños de la base y lo que es la abertura de la boca. Y así totalmente cambia la pieza. También el mismo dibujo, aunque sea el mismo, obviamente pues, es dibujo por pieza y cambia totalmente o cambian elementos, ¿no? Y ya básicamente si una pieza la pones al horno y la dejas ahí, no hay problema, ¿no? La pieza sale roja como rojo natural con oxígeno, oxidación y en ambiente oxidante y todo es limpio, no se puede decir, rojo todo. Pero la intención mía o básicamente ese es siempre lo que tú haces que algo sea diferente, ¿no? Es eso. El proceso básicamente es eso. Y el encanto de mi trabajo es eso, de que yo hago lo que yo quiero, ¿no? Entonces, cuando saco la pieza en caliente y la tengo en la mano, cómo va a quedar o cómo quiero que quede, ¿no? Entonces, lo dejo así para que totalmente se vuelva negra, como tú me preguntaste, ¿no? Mancharla así, agarro, teniéndolo en la mano, básicamente pues, la tengo en la mano, la pieza no caliente, le pongo tanto así para que sea la mancha más grande, lo volteo para que queden marcados los puntos, ¿no? O sea, el puntito del acerrín, cuando toca la superficie, va quemándose y quedan así puntitos bien padres. Entonces, como tú dices, realmente ese es el encanto, ¿no? De cualquier trabajo. Básicamente el mío no puedo generalizar, ¿no? Pero el trabajo mío como alfarero, ya dentro de la propuesta como Nicolás Fabián, es eso, ¿no? Que intervengo con mis piezas desde hacerlas y cómo terminarlas, ¿no? Entonces, pues básicamente ya es el proceso de tiempo, ¿no? Que llegas a dominar tu oficio, ¿no? Claro, muchas gracias. Ok, Yo tengo una pregunta. ok, adelante. Hola. Dentro de esa técnica que usted utiliza, me gustaría saber si hace algún tipo como de ritual para pedirle permiso a la Madre Tierra para empezar a trabajar, o si pone alguna intención, algún rezo. Mira, nosotros dentro de la ritualidad que manejamos, pues obviamente es pedirle permiso al firmamento, al sol, a la tierra, al agua y todo. Básicamente ser alfarero es trabajar con los 4 elementos de la naturaleza, ¿no? Empezamos con la tierra, la secamos al sol, la molemos, utilizamos agua y para quemarlas utilizamos fuego, ¿no? Entonces esto es lo padre, ¿no? De ser un alfarero, ¿no? Que tienes en tus manos y en tu haber casi los 4 elementos, bueno, totalmente los 4 elementos de la naturaleza, ¿no? Tanto así que sea tan así que haga ritual, no lo hago, sino simplemente ya me voy a lo que voy, hago las piezas, nada más pienso a veces, hay un poco de temor, ¿no? Porque al hacer una pieza vas a dedicarle tiempo, pero es el elemento aire, ¿no? Que el aire está cañón, ¿eh? Si tu espacio no está cerrado, o sea, hay filtraciones de mucho aire, o se abre la ventana, se puede ser. Las charolas son los cuencos grandes, son los que tienen la particularidad de que se mueven mucho. Se puede decir, si usted hubiera una cámara, vería la manera de que se está encogiendo y a veces se mueve de un lado o del otro lado. Entonces, tiene ese juego, ¿no? De que tienden a arranjarse, ya sea de a medio o ya sea de la boca, ¿no? Hay aleaciones de barro y todo eso, ¿no? Pero nosotros queremos trabajar directamente con el barro que nos da nuestra tierra, ¿no? Aquí mismo la propiedad de Santa Fe de la Laguna, ¿no? Con barros locales. Pero ya cuando realmente ya en mis publicaciones últimamente escribo mucho, ¿no? Cuando empiezo a quemar,
se puede decir, le pido mucho al gran fuego o el elemento fuego, ¿no? Que realmente es allí donde ya nosotros dependemos de cómo va a quedar la quema. Y la quema es leña, atizarle y que sube el calor y la aventura. Lo más padre, ¿no? El nervio y la aventura, ¿no? Porque si pones una pieza que te ha llevado quizás 15 días de trabajo o hasta un mes, y que ahí, bueno, claramente si la pieza está húmeda, en ocasiones me ha tocado cuando la atizo así rapidísimo, truenan, pum, 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 y ves el polvo, ¿no? Pum, o sea, como cohete, truenan así. Entonces dices, ya valió. Pero bueno, esa es la aventura, ¿no? Y ese es el gaje del oficio. Estos días, prácticamente, de todas las quemas que he hecho, se puede decir de un mes, se me han roto 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 8 piezas. Pero bueno, dentro de como de 7 quemas, ¿no? Pero la mayor parte de las piezas salen, pero lo malo que ayer mismo tenía que entregar 2, 3 piezas, 3 charolas, pero nada más que salió, de las 3, salió una buena. Pero bueno, eh, no sufro tanto, porque mis piezas obviamente no son baratas, ¿no? Estamos hablando de las charolas, son a 1,000 pesos cada una. Si fueran las 3, serían 3,000, pero nada más cobré 1,000 pesos, no de una sola. Pero bueno, 1,000 pesos te da para soportar otra vez para empezar a trabajar. Obviamente no vendí nada más eso, ¿no? O sea, un lotecito de piezas, ¿no? Entonces es lo que a un alfarero, a una persona ya con trayectoria, pues ya puedes poner tus precios, puedes ir a vender o que la gente venga en tu casa, ¿no? Porque José Luis sabe, ¿no? Yo tengo mi galería en mi propia casa, mi taller, mi casa donde vivo, y ahí mismo, aquí mismo tengo mi galería. Muchas gracias. No, Tatiana. ¿Alguien más? Todos conocen su trabajo, Tata. De Sí. hecho, sí. El día que, compañeros, no sé si recuerdan el día que visitamos Santa Fe y la jarrita que yo traía, que les presumía a todos, es trabajo aquí del compañero que adquirimos ahí en su casa. Y pues sí, es un trabajo de artista, pues vaya, porque implica más trabajo, implica, como él lo está diciendo, ¿no? Implica otra visión desde la técnica, pues. Entonces, sí, es un trabajo excelente y sí, todos lo conocen. Gracias, José Luis. Por ahí. Gracias, José Luis. Yo tengo una... Santa Fe, pues, es muy rico en el trabajo que se da con el barro, ¿no? Y eso no es de ahorita, sino de algunos cientos, no sé, me atrevo a decir hasta miles de años. Pero yo creo que, o bueno, de mi parte, conocemos como muy poco qué influencia tiene la técnica de Santa Fe, o lo local, pues, de dónde agarran la influencia, si tienen la información, sería interesante como también para darnos cuenta desde dónde van como adquiriendo esa influencia y también haciendo lo propio, pues. Entonces, no sé si tengan algo de información referente a eso. Mira, José Luis, nosotros dentro de la prehistoria, ¿no? Prehistoria, no, básicamente de lo prehispánico. Santa Fe, bueno, venimos obviamente de su tierra, ¿no? Zacapu, Naranja, ¿no? Por el matrimonio de Ireticatame con la señora de Naranja. Cuando viene Suquiracha a fundar Santa Fe de la Laguna, obviamente que trajo toda esa carga, ¿no? Carga cultural, de toda la riqueza de producción alfarera, metales y todo lo que tú quieras, ¿no? Flechas y todo. Yo me atrevo a decir que nosotros tenemos esa carga, ¿no? De lo ancestral, de la cuna, ¿no? De Zacapa. Ya ve que las piezas de allá son hermosas, preciosas,
el decorado, ¿no? Básicamente que cuando Sinsunsan tiene su, ¿cómo se llama esto? Su auge, ¿no? En la alfarería, dentro de la que se le conoce como cultura tarasca, ¿no? O la cerámica tarasca, donde predomina el rojo, el blanco, el negro y también el amarillo, ¿no? Que básicamente es el simbolismo de las 4 nubes y todo eso, ¿no? De los cuatro rumbos del universo. Y yo me atrevo a decir, por las piezas que han salido aquí en Santa Fe, también hay piezas policromadas, pero obviamente tenemos también influencia de la región del Balsas, la región de Chupícuaro, bueno, posterior y actualmente, ¿no? Sinapecuaro renació otra vez lo que es la cercanía de Chupícuaro, ¿no? Nosotros como parte centro, yo digo, aquí aunque realmente Santa Fe, desgraciadamente se toma como tradicional el barro vidriado negro, ¿no? Que no debería de ser yo como alfarero, no como amante, ¿no? De la cultura de mis raíces. Estoy totalmente de desacuerdo, ¿no? Que a Santa Fe se le catalogue como tradicional el vidriado negro, ¿no? Básicamente nosotros en la época prehispánica, pues teníamos estos colores, ¿no? De tierras naturales, la cerámica misma, ¿no? Mediante cuencos ceremoniales, mediante cuencos, patojos, vertederos y todo eso, ¿no? Y con simbolismo también de cerámica mortuoria, ¿no? En los entierros que han salido aquí en Santa Fe hay mucha cerámica, ¿no? De cerámica mortuoria. Y entonces, yo me atrevo a decir que nosotros tenemos esa carga prehispánica y que deberíamos de aflorarlo en este tiempo. Pero no existe entonces una investigación, no sé, documentada. No lo hay, porque nadie se atreve, ¿no? Nadie se atreve a ir más allá de Don Vasco, ¿no? Todo es de Don Vasco para acá. Entonces, pero básicamente nosotros vemos también lo que es la cultura ya dentro del vasquismo para acá. Veíamos que anteriormente las piezas se empezaron a esmaltar, obviamente, así a esmalte transparente, se puede decir, o más bien de greta transparente, que realmente allí fue cuando se incorporó el plomo en la alfarería, ¿no? Ya después, posteriormente, se empezó a manchar las piezas y bañarlas, pero anteriormente era con este pigmento café y bañarlos otra vez de colorado que le llamamos, porque realmente es transparente. Posteriormente va cambiando, ¿no? Se empieza a incorporar los verdes, se empieza a decorar con blanco y todo eso, ¿no? Con base blanca, que básicamente también es un preparado de tierras aquí de la región para hacer la base blanca y ya pintarlos de amarillo, de verde y después obviamente empiezan a meter dentro de la paleta de aquí de Santa Fe, predominó el verde, el café, el azul, el amarillo de bicromato de potasio y así. Y salió las piezas chorreadas, ¿no? Hermosas piezas, así que aquí en el Museo de Páscoro hay piezas ciertamente estamos hablando de 100 años para atrás, unos 200 años, quizás, y así. Ha ido evolucionando y ahorita básicamente lo que se utiliza es la saturación del verde, del café, del azul y verde, café, y esta saturación de colores, de ahí salió el negro. Pero estudios básicamente que yo te pueda valer, no los hay. Nadie se toma la molestia de hacer una investigación. Y tienen ahí una riqueza enorme, porque recordemos pues que Santa Fe sí es reconocido por esa alfarería y le digo no de ahorita, sino de mucho tiempo atrás, ¿no? Antes incluso de la conquista. Así Entonces, ha de ser interesante como si pudiera existir esa investigación pues así sistematizada, sería muy interesante. Gracias. Pues quedaría para la historia, ¿no? Y básicamente de allí, se puede decir, de ahí redunda el éxito mío, ¿no? Como estoy retomando una técnica perdida,
pero ya con diseño contemporáneo. Entonces, es el trabajo de dos tiempos, ¿no? Que es mi propuesta como alfarero, ¿no? Ceramista. Dale. Gracias. ¿Alguien más? ¿O ¿alguien más? ¿Alguien más, compañeros? No se queden con la duda. Bueno, yo tengo algunas preguntas aquí que tenemos al maestro alfarero, o al maestro que sabe de esta técnica, que bueno, al menos a mí siempre me ha asombrado su trabajo y que se dio la oportunidad, que nos brindó su tiempo aquí un rato con nosotros. Pues yo le preguntaría cómo él se motivó en hacer o empezar a retomar esta técnica ¿cómo se llama? De la técnica que él hace del policromado. Mira, nosotros en la formación que tuvimos como ceramistas, estudiando, practicando, echando a perder, y ya posteriormente ver que todo el proceso, ya la creación y todo, cuando tiene las piezas hechas, creo que estaba hablando hace rato de eso, ¿no? Cuando cualquier alfarero, cualquiera, o cualquier hacedor de artesanía o de lo que pues haces con las manos, ¿no? Lo haces, pero nadie te lo compra. O sea, uno se desespera, se desanima, y no hay motivación. Entonces tú dices, ¿para qué hago? Pues, o sea, ¿para qué hago esto? Entonces eso me pasó cuando yo empecé a hacer cosas alternativas de esmalte sin plomo y todo eso. Pero tenía el artero de piezas y estaba en capacitación, en capacitación, en capacitación. Y yo decía, pues ¿para qué? O sea, ¿para qué me sirve esto? Y no vendías, no vendías. Y cuando vendías, pues los precios, obviamente, pues no, o sea, no eran motivantes, ¿no? Entonces, cuando vi esta técnica, no, básicamente conocí a una mujer que me dijo, Nicolás, ¿por qué no vuelves tus ojos a tus raíces, no? Y eso, pues al principio me enojé, pues, yo estoy trabajando, yo estudié para ceramista y por eso yo estoy haciendo las piezas así como aprendí, ¿no? Pero cuando asimilé esa palabra, ¿no? De mis raíces, fue cuando yo retomé la técnica prehispánica o técnica universal, que es nada más las piezas con tierras naturales, pintado con tierras policromadas, bueno, la pieza policromada con tierras naturales, ¿no? Que sería la palabra correcta. Entonces, fue cuando realmente me motiva, ¿no? De hacer algo de mi tierra, de mis ancestros. Pero como te digo, yo soy muy respetuoso de esta técnica. He estudiado, he visto mucho lo que es la policromía, lo que es la iconografía indígena purépecha, ¿no? Regional. Eh, bueno, he estudiado desde lo que es la técnica de Colima, pasando por la técnica de Jiquilpan, Sahuayo Jiquilpan, y pasando la técnica de Zacapu, la técnica de Sinsunzan, la técnica de Guantacareo, la hermosísima técnica, ¿no? De acá de Chupícuaro, y también la técnica de la cuenca del Bravo, ¿no? ¿Cómo se llama? Del río Bazas, ¿no? Entonces, asimilando toda esta riqueza de policromía, de trazos, de iconografía, es cuando yo digo, pero yo puedo hacer de hecho hago recreaciones, ¿no? Para un poco ejercitarme, ¿no? No me sale, por eso mismo, por eso no lo hago, ¿no? Porque yo mismo no me quedo conforme, ¿no? Cuando termino las piezas. Pero yo dije, puedo tomar elementos a mi trabajo, elementos como es la técnica, como es los trazos, o algún detalle, pues. Entonces fue cuando empecé a experimentar, a mirar lo que es
la historia, un poco la realidad, un poco el presente, pues. Entonces, cuando conjugué estas dos tiempos, ¿no? De utilizar una técnica ancestral, pero ya con diseños de la actualidad y básicamente creaciones mías, ¿no? Que realmente no son creaciones, sino más bien yo veo lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, lo que vuela, lo que camina, lo que nada en el agua, ¿no? Entonces, como te decía hace rato, el alimento primario de aquí de la comunidad pues, es el pescado, ¿no? También la mazorca, el maíz, pues básicamente, que es el regalo de la tierra. Y es así como conjugo todo esto en mi trabajo. Con tal suerte de que pues empecé a vender, empezó la gente a conocerme. Y bueno, más bien me di a conocer y actualmente ya tenemos 23 años de trayectoria dedicándonos 100% a hacer alfarería. Y es lo que me motiva ahorita. Principalmente enseñarles a mis hijos, los que son más cercanos, a que amen el trabajo del bar. Bueno, yo no puedo obligar a mis hijas a que hagan, ¿no? Pero me da mucho orgullo cuando mis hijas hacen, cuando también participan en concursos y ganan conmigo. Entonces, bueno, me siento como pavo real, ¿no? Pero obviamente nunca he obligado a mi familia a que hagan, ¿no? Generalmente el trabajo lo hacemos entre mi esposa y yo. Una parte lo hace ella y generalmente toda la decoración pues, la hago yo. Pero mi esposa estaba acostumbrada a trabajar como pues, aquí se trabaja, ¿no? Mediante docenas de gruesas. Y yo pues actualmente hago, se puede decir ahorita, antes de venirme acá hice 4 piezas. Pero con esas 4 piezas ya mañana sigue el proceso y en una semana termino las 4 piezas, pero bueno, básicamente ya, pues digo, ya este tiempo para mí pues ya es más tranquilo. A pesar de que está esta enfermedad que a todos nos dio en el traste, ¿no? A todos nos afectó. Pero bueno, nosotros siempre estuvimos trabajando desde que entró este gran problema de salud, ¿no? De salud universal. Pero afortunadamente ya hace un mes empezamos a retomar pocos pedidos y a entregar y ya a trabajar sobre pedido. Sí, pues en esa parte, pues sí, muchas gracias. La otra pregunta que me surge y es, creo que también un orgullo para nosotros, ¿no? Cuando se le reconoce a un artesano que es originario de aquí de la comunidad. ¿Por qué? Porque pues pone en alto lo que es el nombre de la comunidad y el nombre también de los alfareros y algunas cosas que también la alfarería pues está trascendiendo barreras, está rompiendo barreras. La pregunta sería ¿qué siente el artesano una vez que se sale de su casa y va a visitar, en el caso de usted, como Estados Unidos, a representar a Michoacán, a Santa Fe, y exponer sus artesanías? Pues, ¿cuál es el perfil del artesano purépecha? ¿Qué pedo? Ya se me congeló. Mande. Listo. Bueno, nosotros desde hacer una pieza le ponemos alma, vida y corazón, ¿no? Hasta que se termina la pieza. Y realmente cuando la pieza ya la tienes en tus manos, la pones en exhibición, se siente, se puede decir, un amor hacia tu obra, hacia lo que tú haces, ¿no? Entonces, pero dentro de este proceso ya de tiempo, nosotros, bueno, yo como productor, como creador, ya nunca me apropio de las cosas. Y desde allí uno ya como tú cuando haces las piezas, básicamente lo haces, pero esperas a que esta pieza alguna persona le guste, alguna pieza, bueno, alguna persona te la compre y eso te motiva a seguir creando, ¿no? Anteriormente, cuando empecé, yo tenía así un artero, ¿no? De que esta pieza no la vendo porque la hice ahí, esta pieza no la vendo porque pues, me inspiré en esto, ¿no? Y así.
Entonces, pero ese es un poco malo, ¿no? Porque así te vas apropiando, ¿no? De las piezas y le estás dando una energía, ¿no? De posesión, de posicionar, ¿no? De posesión, pues, de una pieza, ¿no? Y eso es malo, ¿no? Para un creador, un creativo, ¿no? Es lo mismo que los que hacen cuadros, ¿no? Que se enamoran del cuadro y todo eso, ¿no? Pero no, ya dentro de todo este proceso ya de formación y ya de producción, de trabajo, lo primero que hago eso es, pues, ver que la pieza esté bien y que la pieza guste, ¿no? Y cuando la pones, bueno, la pongo en mi casa, en mi galería, y cuando una persona llega y le llama la atención, pero lo principal, a mí me da mucho gusto que la persona la toque. Muchas de las cosas no se permiten que las piezas se toquen, ¿no? Muchas personas lo hacen, ¿no? A mí no, o sea, a mí es lo que me motiva, ¿no? Que ver a la gente, el brillo de sus ojos cuando se enamora de una pieza mía, ¿no? Y eso es más motivante para mí porque siento y veo que la pieza obviamente ha motivado a la persona, ha tenido esa chispa, ¿no? De contacto con mi trabajo. Y ya de allí, si tú sales, bueno, aquí en los concursos locales, pues me siento bien cuando gano, ¿no? Me siento un poco mal porque nosotros ya dentro de la trayectoria quisiéramos que todos ganáramos, ¿no? O que mis compañeros que no tienen la oportunidad que la que yo tengo, ¿no? De salir y de vender lo que me visita la gente y todo el año estoy recibiendo gente, ¿no? De cualquier parte del mundo, ¿no? Y eso aparte también es un orgullo y es un gusto para mí, ¿no? Generar economía local, ¿no? Mediante la gente que viene de Inglaterra, ¿no? La gente que viene de Australia, ¿no? La gente que viene de, quizás, ¿no? De Sudamérica, de Centroamérica, no quizás porque vienen, ¿no? De Argentina, de Brasil o Centroamérica, ¿no? Han venido hermanos indígenas hasta de Guatemala, ¿no? De Honduras. Y también gente que viene de Estados Unidos, de Canadá, de Groenlandia, de cualquier parte del mundo, de Japón mismo, ¿no? De China mismo. Pues es un orgullo, ¿no? Que la gente me busque, ¿no? Que me contacte y que venga, ¿no? Y así. Pero cuando estoy en el concurso, te digo, me da un poco así de sentimiento que como que yo siento que le estoy quitando algo que pudiera ganar, que le sirviera a otro, ¿no? Pero bueno, dentro del profesionalismo también debemos de quitarnos de eso, ¿no? Debemos también de participar porque también ese es currícula, ¿no? Que ganes un concurso y que te den tu diploma, obviamente. Bueno, que te den un dinero, pues obviamente también pues, es motivante y es un aliciente, ¿no? Y también, pues es un poco de juego, ¿no? De motivar a la gente que también sean creativos, ¿no? No de dar un ejemplo, ¿no? Porque pues, obviamente yo no soy un ejemplo, sino que motivar a la gente que se puede vivir del trabajo creativo, ¿no? Cualquiera que sea. Y ya cuando, ahí sí no tengo lástima, ¿no? Cuando participo en concursos estatales, ya se llámese Pátzcuaro, Uruapan, Morelia mismo, ¿no? Allí en Morelia hay dos concursos, una en mayo y otra que no me acuerdo. Había antes otra de nuevo diseño, pero allí en Uruapan, generalmente hay muchas ramas, ¿no? Muchas ramas, ¿no? De arte popular, ¿no? Llámese como se llame, ¿no? Pero en mi rama, que es el Brunido, ahí sí está cañón para cuando participo allí, cuando gano, o sea, pues, es lo máximo, ¿no? Porque estando de Sinapecuaro, estando de Sinsunzan, estando de Patamban, estando de Guancito, que hacen unas maravillas en Brunido, y ganarle a estos compañeros, por eso digo, ahí no tengo compasión, ahí vamos a lo que vamos, ¿no? y generalmente, pues, no siempre se gana, ¿no? Entonces ya también estamos preparados y es lo mismo cuando hago las piezas, la mejor pieza y cuando se rompe, es lo mismo que siento, pues yo digo, pues no pude, entonces participamos, vamos a la siguiente, ¿no? Pero lo bueno pues que en cualquier lado que voy, si voy a Morelia, en Uruapan o Pátzcuaro, mis piezas se venden, ¿no? Entonces es una forma de exponer y darte a conocer también y que pues remunere, ¿no? El participar en un concurso. Ya cuando salimos fuera del estado, pues eso pues es un orgullo, ¿no? O sea, que te llamen, ir a San Luis Potosí a dar taller y a exponer un poco, ¿no? O a Guadalajara mismo, ¿no? A la Feria Maestro del Arte en Chapalo, en Ajijic, ¿no? Que ya he repetido en 2 ocasiones. Este año estábamos invitados para noviembre, pero por esta pandemia, esta enfermedad, este problema universal, pues se canceló todo, ¿no? El año pasado estuvimos, fue el tercer año en Estados Unidos. Mira, trascender las fronteras y que sea por tu trabajo, eso sí es un orgullo, eso no cualquiera, ¿no? Entonces,
Y hablarlo así, pues lo hablo fácil, ¿no? Pero muchos quisieran, pero para muchos es imposible, ¿no? A nosotros se nos abrió esta oportunidad y la aprovechamos. Fuimos en el 2015, repetimos el 2016 y el año pasado el 2019. Ese es un encuentro, como lo dice, es Mercado Internacional de Alto Arte Popular, ¿no? Y conocer el trabajo a vista propia, ¿no? Y tocar las piezas, ¿no? Las piezas de seda, quizás de China, ¿no? De la India, ¿no? Las camisas, los bordados y todo eso, ¿no? Los tapetes de Ucrania, o compartir trabajo alfarero con gente de Bolivia, de Perú, de Francia, alfareros de Francia, y así, pues es una oportunidad única, ¿no? O compartir con gente, con mujeres de Israel, de Palestina, que hacen unos trabajos preciosos también en vidrio. O toparte con una alfarera preciosa, ¿no? De Nueva Guinea, ¿no? O quizás bueno, más bien, ¿no? Quizás sí, de África, ¿no? Y compartir escenario con grandes artistas de México, ¿no? Dentro de la alfarería, de Oaxaca, mismo de Puebla, o aquí mismo, digo, de Izúcar de Matamoros, o con gente de Patamba, ¿no? Que realmente de Michoacán somos muy contados los que vamos, ¿no? Va Santa Clara de Cobre, a veces Santa Fe de la Laguna, o Patamba, ¿no? Entonces, compartir escenario con paisanos, pues obviamente es un orgullo, ¿no? Aparte también, cuando estás en la localidad, pues obviamente, pues como dice, nadie es profeta en su tierra y eso, pues, todos lo sabemos, ¿no? Pero bueno, tienes el reconocimiento de tu propia gente, ¿no? Y pues todos me saludan como Tata Nicolás, entonces está padre, ¿no? Pero ya cuando tú sales del estado, se puede decir a México, y ya está representando a tu comunidad, bueno, miren, los mismos concursos estatales, ya se llame Europa, o donde sea Pátzcuaro, ¿no? Ya está representando a tu comunidad, ¿no? Ya tienes esa carga, ¿no? De que Nicolás Fabián de Santa Fe de la Laguna, Manuel Jerónimo Reyes de Santa Fe de la Laguna, quizás, ¿no? Los Hernández de Santa Fe de la Laguna, ¿no? Cuando sales a otro estado es Nicolás Fabián de Santa Fe de la Laguna del estado de Michoacán. Cuando tú trasciendes frontera, pues ya eres Nicolás Fabián de Santa Fe de la Laguna, Michoacán, México, o sea, ya estás representando a tu país, entonces, y eres de la selección nacional, o sea, entonces, pero también dentro ya de todo este proceso, ya todo este tiempo, ¿no? De experiencia, de andar para allá y para acá, pues tengo los pies muy pegados. Tú me conoces, o sea, ahorita lo estoy platicando porque me estás preguntando, pero que yo me ponga en la radio, no, yo estoy diciendo, no, nunca lo he hecho. No, nunca lo he hecho. Pero cuando me preguntan, obviamente, pues es un orgullo, ¿no? Me enorgullece, y ser lo que soy, ¿no? Y a ver, pues vengo de abajo, soy de abajo y pues se puede decir tener éxito no es lo mismo que ser reconocido, ¿no? Entonces el reconocimiento pues llega a base de lo que has hecho, de tu proceso de tiempo, de tu trabajo y todo el sacrificio que le has puesto, ¿no? Atrás de lo que es ahora, ¿no? Pues atrás de los 23 años que tengo de trayectoria, mucho sufrimiento, mucho trabajo y mucho peso. Y mucho peso porque no es fácil llegar. No. Como tú sabes, lo fácil es mantenerse y que esa línea sea un poquito inclinado para arriba, ¿no? Entonces, eso sí es un orgullo. Sí, pues sí, ya lo están escuchando compañeros y también, pues, cabe recalcar que Tata Nicolás Fabián Fermín, es miembro activo, es fundador también de la radio Huichalhuinapecua. Algo que nos quisiera compartir también así como locutor de su experiencia que ha tenido dentro de la radio comunitaria Huichalhuinapecua. Mira, nosotros generalmente, tanto de esta carga cultural en mi trabajo, bueno, valoro mucho en lo que es la carga cultural, en el habla, en el vestido, en la comida, y en todo eso, ¿no? Y la vida familiar, básicamente, ¿no? De la familia indígena, ¿no? El papá, la mamá, los hijos y todo lo que venga, ¿no? Porque también no estoy en contra, ¿no? Del homosexualismo, ¿cómo se llama? Bueno, totalmente, todos estos movimientos, ¿no? Porque todos somos seres humanos, ¿no? O sea, todos los hijos son producto de nosotros, ¿no? O sea, no es otra cosa, ¿no?
no son extraterrestres, entonces. Pero, pues, me enorgullece, ¿no? De ser indígena y ser portador del habla, ¿no? O sea, que una vez no portador, sino transmisor de una herencia, de una carga cultural, ¿no? Como es el habla. Cuando nació la idea de la radio, no me incorporé realmente ya desde que empezó, ¿no? Parece que me incorporé una semana después de que inició, ¿no? Pero sabía del proyecto. Nada más que en ese tiempo sabía todavía. Estaba en Tenancingo, Estado de México, ¿no? De comerciante. Pero me regresé y me incorporé a la radio en una semana después. Y ya me fui otra vez y me regresé y ya pedí permiso, ¿no? Para incorporarme dentro del cuerpo de locutores. Tanto es así que me motivo mucho porque yo pienso que dentro de la familia podemos educar a nuestros hijos, o más bien transmitirles los saberes, el habla, y que les hablemos desde bebecitos, ¿no? Desde que están en el vientre y así crezcan con la lengua materna. Mis hijas todas hablan. Y pero que escuchando sabemos y creemos que Santa Fe no está perdiendo la lengua, ¿no? Pero yo soy el de la idea de que se está perdiendo en el sentido de que ya se mezclan muchas palabras en español, entonces se está castellanizando la lengua, ¿no? Entonces, ese es el problema que yo he visto siempre, ¿no? Cuando tú oyes hablar a un niño, es lamentable, ¿no? La forma de que hablan el purépecha. Cuando oyes hablar a un joven y le tratas de decir que no es así, que es asá, y te dicen, pero es que nosotros nos entendemos así hablamos. Entonces es cuando realmente ves el real problema, ¿no? Que se está perdiendo la lengua, ¿no? No se ha dejado de hablar, pero se está deteriorando básicamente, o se está mezclando, hay una mezclanza, ¿no? Tremenda, ¿no? De castellanización de la lengua. Y es allí cuando entro a la radio. Anteriormente que empecé nada más, iba entre semana, pero básicamente empecé nada más en los domingos, ¿no? Actualmente también lo hago así, porque yo digo, pues hay que darle chance a mucha gente, ¿no? De que también se fogue ya en la radio y todo eso, ¿no? Pero estamos viendo el problema ahorita que los jóvenes realmente no son de esa idea de que aman realmente la cultura, el habla, los saberes y realmente la vivencia purépecha. Entonces, nosotros cuando estamos en la radio tratamos de hablar lo más correctamente la lengua, obviamente es imposible, pero al menos lo tratamos, ¿no? Y mediante el hablar tú, sabes que la radio pues, o sea, se extiende, ¿no? En un montón de kilómetros a la redonda. Por internet ahorita pues, estamos a todo el mundo. Y yo soy el de la idea de que los niños se les va a quedar algo de lo que yo hable, ¿no? Y así estamos comentando, ¿no? De que mediante la captación de memoria habrá palabras que se les grabe, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el aporte de nosotros ya los mayores para las generaciones. Es que mentalicen, que se graben las palabras en purépecha, ¿no? O muchas palabras en purépecha. Entonces yo creo que para mí es el pequeño aporte que estoy dando de la radio. Uh-huh. Bueno, ya lo están escuchando, compañeros. ¿Alguien más que quiera preguntarle otra cosa? Estamos todavía disponibles de tiempo. Sí. No, todavía. Y alguien que le quiera preguntar algo más. Yo, Tata Manuel. A ver, Judith. De todo lo que usted ha hecho y de todo lo que usted ha logrado, ¿qué podría decir que es lo más importante del legado que está dejando? Mira, yo creo que no es legado. Yo creo que es una lucha que he hecho, tanto en mi forma de ser, en mi carácter, en mi modo de pensar, en mi modo de ser, también en mi modo de ver la vida, ¿no? No ciertamente es un legado, básicamente es una lucha que he hecho de la nada, o sea, de la nada,
Quizás la herencia, no, más bien yo diría que es herencia, ¿no? Se lo he estado dejando directamente, el peso se lo estoy dejando a mis hijas, ¿no? Pero bueno, mis hijas ya se abrirán camino y ellas van a ver su futuro, pero lo que yo estoy haciendo es aligerar un poco el camino, ¿no? Y he abierto mucha brecha. A mí me tocó la parte difícil, que es abrir brecha. Ya detrás de mí, ojalá otros aprovechen, ¿no? Eh, yo creo, sí, sería herencia, ¿no? Más que el legado, ¿no? Porque el legado, pues no. O sea, el legado nos lo dejaron los ancestros y nosotros estamos retomando un poco lo que nos dejaron de ellos, ¿no? Los saberes, los conocimientos, el amor a la tierra, el amor al universo, el amor a uno mismo, ¿no? Como indígena. Y yo creo que también dejaría eso de herencia, ¿no? De que nosotros nos amemos como lo que somos, ¿no? Como indígenas y, y salir al mundo, ¿no? Salir al mundo sin ningún temor. Nosotros somos iguales, somos seres humanos como cualquiera, ¿no? Como cualquier gente de color, gente blanca, gente, nosotros del color de la tierra. Nosotros con orgullo podemos andar en donde sea, ¿no? Mi esposa siempre se viste de falda, de mandil, de rebozo y así salimos desde aquí de mi comunidad, salimos en avión hacia el extranjero y allí los aeropuertos. En México se fija mucho de cómo se viste uno, pero ya estando en el extranjero ahí nadie se fija de cómo te viste. Si vas medio desnudo, nadie se fija, ¿no? Pero bueno, esos son culturas, ¿no? Pero acá nosotros en México tenemos, y sobre todo pues en las comunidades, ¿no? Predomina el machismo, ¿no? Y no debería de ser, ¿no? Generalmente también eso sí, también estoy luchando mucho en el reconocimiento de la mujer, no porque yo tenga hijas, no, pero yo desde que me uní con mi esposa en matrimonio, siempre hemos peleado mucho, ¿no? Para que a la mujer se le respete y se le reconozca, ¿no? Mediante los derechos de la mujer y obviamente como individuos, como seres humanos y aparte también como generadoras de vida, ¿no? Entonces, ahí sí, sí, mis respetos para las mujeres. Yo soy feminista también, aparte también amo a mi esposa, amo a mis hijas y amo a la creación del universo que es la mujer. Si quieres alguna otra pregunta. Muchas gracias. ¿Algo más, compañeros? Tenemos tiempo. Que nos comparta otras vivencias. O si no tienen otra pregunta, ya que nos comente pues sí, otras vivencias de lo que ¿cómo se llama? Ha tenido aquí Tata Nicolás. Yo le preguntaría qué retos tuvo cuando usted empezó y qué retos tuvo cuando empezó a hacer este tipo de ¿cómo se llama? Este tipo de artesanías, pues esta línea, yo le diría línea, es lo auténtico, pues, de usted que ahorita va, ¿cómo se llama? Nos representa ahorita usted aquí en la comunidad, pues. Mira, nosotros al principio no dominábamos técnicas, desconocíamos totalmente el modo de trabajar. Te digo, nosotros, bueno, yo, no voy a generalizar, yo inicié en mi casa, veía a mis tías, desgraciadamente no conocía a mis abuelos maternos, que eran los fregones en ese tiempo, ¿no? De la creatividad de la alfarería, ¿no? Pero veía los moldes, veía las piezas y mi tía a veces bajaba del tapanco los moldes, ¿no? Y veía que hacía, entonces a eso me admiraba y me quedó grabado eso, ¿no? Desde mi niñez. Pero como te digo, ya después retomé, más bien tomé otras cosas en mi vida de comerciante y todo eso, ¿no? Cuando retomo, imagínate, cuando hice alfarería, se puede decir a los 10 años todavía, o a los 12 años, póngale. Y retomarlo hasta los 30, pues estamos hablando de más de 18 años, ¿no? Y ya pierdes toda noción de cómo es manipular el barro, de cómo prepararlo, de cómo manipularlo, de todo eso, ¿no? Desconoce totalmente, ¿no? Hasta de cómo agarrar el barro, ¿no? Y eso fue el principal obstáculo, ¿no? Cuando yo retomé el trabajo alfarero, ¿no? Y estudié cerámica, pero desgraciadamente era para hacer moldes, vaciar,
esmaltar, quemar en horno de gas y pues totalmente muy técnico, ¿no? Muy de semi-industrial. Pero cuando yo digo, ¿pero por qué no podemos hacer esto? Y te decía, repito esa palabra, ¿no? De por qué no vuelves tus ojos tras tus raíces, ¿no? Pues yo dije, pues tenemos barro aquí, entonces ¿por qué no podemos hacer esto? De tantas piezas que hacemos, con mi esposa platicamos eso. ¿Por qué no de tantas piezas que hacemos, no? ¿Por qué no hacemos unas 10 piezas y que le demos mucho valor a la pieza, más trabajo? Pero te digo, cuando empezamos a trabajar, ya retomando ya el trabajo, después de prepararme como ceramista, trabajar el barro y ver al día siguiente que todo, está todo cuarteado, o que ya hace la pieza o de repente se cae porque pues, no lo pegaste bien, o así, no dominabas pues técnicas. Entonces, ese fue el principal reto, ¿no? De hacer el cuerpo cerámico, de hacer las piezas enteras, de hacerlo delgado, o sea, dominar realmente la creación, ¿no? de la creación del barro. Pero ya cuando superas todo esto, pues ahorita lo tomo como chiste, ¿no? Pero en ese tiempo estamos hablando de un proceso quizás de 6 años, ¿no? De hacer y que quedaran las piezas algunas bien y algunas mal y todo eso, ¿no? Te decía hace rato también, ahorita se me sigue rompiendo las piezas, ¿no? Pero yo sé por qué no. Pero bueno, ya ahorita no me pesa, como te digo, puedo vender una pieza y ya de eso se recupera, ¿no? De todas las pérdidas. No debería de ser, porque obviamente en cualquier proceso debe de ser, aparte de remunerativo, pero debe de ser, ¿cómo se llama esta palabra de tan famosa, ¿no? De que, pues es negocio, pues. Y sin utilizar tanto material, sin invertir tanto dinero en compra de materiales, pues obviamente, cuando yo hacía cerámica, me acuerdo, invertía, se puede decir, del 100%, ganaba quizás el 20%, ¿no? Pues obviamente no era negocio, no era sustentable, que es la palabra, ¿no? No había sustentabilidad. Cuando yo empecé a trabajar el barro, ya con barros locales, con que yo iba por mi tierra, hacía todo el proceso, ¿no? Y hacía las piezas, pues sí era totalmente al revés. Quizás invertía un 10% o 20%, pero ganaba el 80%. Entonces, ahí sí ya hay sustentabilidad, ¿no? Entonces, ya fue también lo que me motivó a seguir produciendo, a seguir experimentando y así. Con tal suerte de que, pues ya ahorita, pues ya mis hijas ya están grandecitas, no están tan grandes, pues ya no dependen tanto de mí, o sea, ya la mayor se casó, la menor también ya salió de prepa, y y ya es tiempo, ¿no? De volver a recrear, ¿no? De mentalizarme. Ahorita, este año, todavía tenemos la propuesta de ir a exponer en el Museo de Phoenix, una exposición ya individual, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, motiva a cualquiera. Entonces yo digo, ya en este tiempo ya es dedicarme a mí, ya dedicarme a mi trabajo, ya, pero en otro proceso ya de más creación, de más sello Nicolás Fabián, de más propuesta mía, y ya en otros ámbitos ya de más, pues igual pues el trabajo es trabajo, ¿no? Pero ya en otro posicionamiento, ¿no? Sí. Vale. Yo creo que pues todo eso es muy gratificante, como usted dice, ¿no? Cuando mantiene uno la línea, sigue los procesos, al último cuando los mejora, ya vienen las ganancias, los frutos y pues sí, y como le decía también, poner en alto a la comunidad y pues sí, algo de ahí, ¿no? Pues es algo de lo que a uno le gusta, pues. Ajá. Y no sé si tengan otras preguntas ya para ir cerrando con el ponente de esta tarde para la clase de hoy, compañeros. ¿Nadie más? Como que ya están cansados, ¿no? Bueno, entonces, pues ya, por mi parte,
sería todo. No sé si hay otra pregunta o por parte de Tata Nicolás que nos diera. Yo sugeriría que él, ¿cómo se llama? Unas palabras de aliento que les dijera a los alumnos de lengua y cultura que ellos se están aprendiendo purépecha, y no sé, algo que les dijera a usted. Bueno, nachos que llamen de hecho. Canek típico, si yo halan chanks ningún. ¿Cuántas son gaterón? O cuántas gaterón? Seis. Purépecha. Kamen que estoy cascura, chacas, minanco. Curangutaracuar o curacuar. Escuchar vinape, hima chalo apeshaka, canek típico, si yo chanks pamena ya, sari hincha tirona himbo. El loca parece que mater himboch, menderán, curacula, que she prancharan. Llamen de chan. Ya seas, gente esto no es, ses, picuare le cuando. Chanquinas curan acá, que ingenisho aguantan acá. Bueno, lo que estoy hablando, pues básicamente, pues para mí me satisface no poder dirigirme a ustedes. Yo hablo mi lengua materna, estoy apoyando la radio comunitaria Cuchar Huinapecua. Cuando quieran me pueden sintonizar. Estamos nada más los domingos, de 8 de la mañana a 12 del día. Trato de hablar el purépecha como me lo enseñaron, como escuché hablar a mis abuelos y estoy tratando de transmitir que los niños me oigan. Sí, que escuchen básicamente, no, que sí que escuchen y que capten las palabras que nosotros pronunciamos, ¿no? Eso es realmente lo que yo me motiva, ¿no? Aparte también, lo que es Nicolás Fabián como creador, como creador del barro, pues eso es muy personal, ¿no? Aquí en mi comunidad todos me conocen, soy compadre, soy padrino, estoy en una fiesta, estoy con los amigos, pues trato de convivir como, pues lo que soy, ¿no? Como otro comunero más, otro integrante de una comunidad, y sin ningún, o sea, pues básicamente, pues yo que gano con presunciones, ¿no? Con falsas presunciones que, como les vuelvo a repetir, Nicolás Fabián obviamente tiene una firma, tiene un sello, tiene sus características, ¿no? Pero como dentro del trabajo del proceso alfarero, ¿no? Y del proceso creativo. Pero bueno, a mí me enorgullece ser de una comunidad, hablar mi lengua, representar a mi comunidad, obviamente, ¿no? Pero cuando estoy aquí con cualquiera, con una comadre, me pongo a platicar en la calle, ¿no? Cuando se me cruzan los niños y me hablan, pues les hablo, ¿no? Entonces, y con los amigos me gusta compartir. Anteriormente tomaba mucho, ¿no? Y me echaba unos mezcales, lo que soy mezcalero, siempre he sido mezcalero, pero desde enero hemos dejado de tomar y estamos bien en ese sentido, ¿no? Pero todos me conocen y en una fiesta nos juntamos entre bolas, ¿no? Para platicar y platicar. Me cuentan anécdotas, historias y eso es lo que a veces transmitimos en la radio, ¿no? De los saberes y el conocimiento, la carga cultural que toda la gente de aquí, la comunidad, tiene, ¿no? Entonces, pues aquí tienen un amigo, cuando gusten, pues José Luis ya conoce mi casa y algunos de ustedes, pues ahí estamos en esta comunidad, ahí en mi casa. Los esperamos y cuando gusten me visitan. Bueno, pues agradecemos al ponente de esta tarde, a Tata Nicolás Fabián Fermín, que nos dio la oportunidad de compartir un poco sobre de lo que él sabe hacer, de la técnica que él está empezando otra vez a resurgir, porque esa técnica, pues sí, él ha estudiado mucho, él ha invertido de su tiempo y sí, yo creo que no es en vano lo que en veces uno está recibiendo, sino todo el trabajo, con todo el ánimo, con todo el amor, pues él lo está recibiendo. Entonces, pues sí, pediría a todos que con un aplauso despidiéramos a Tata Nicolás y que Dios me amo, Dios me padre, Manuel, Matrin voy a bueno, pues muchas gracias pues padrino y esperemos que por acá otra vez, claro, ¿cómo se llama? Nos acompañe en otra sesión. Así es, saludos a todos, a Vicente, Karina, Carlita, José Luis, Guadalupe, Cristian, Ana Laura, José Luis y la otra que es Granados Cruz, sí, hasta luego. Bueno, pues nos vemos. Dios mío, ya.
Ya, no tengo que chance, Dios mío, ya. Dios mío. Gracias, don Nicolás. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye bye. Adiós. Pacha. Adiós. Adiós. Bueno, pues continuamos, compañeros. ¿Quieren 5 minutos? Y ahorita continuamos otra vez mientras les pongo una pirecua. Y sí, en 5 minutos continuamos. Kamu desa, orkestra yang waktu, Santa Teatro. Trabaja no guardia, Navidad no guardia, kau jadi malenya, sanses hari peranara, udah male, putih ike male, kamali. Jawabkan puasnya, kasih kesan desentasinya, Navidad puasnya, kasih kesan terwekasnya, ikan male, ikan kure male, sobat. Malaysia, hujan, hujan mencintai sama sejenja, dimensi, bukan saja, Indonesia berhenti malam kebanyakan. Malaysia, dan kita, kita pun kita pada merah. Malaysia, kai shantinya, si malam pasang malam se sabe calentera y que se ya. Ceko, mande de morir, hola, amén, hujan. Jawaban no puasda, Navidad no puasda, lastimaranya. Neses hari peracara, ikimale, damangari,
Pues no. Listo, pues, entonces, a ver, pongo pausita. Bueno, para ya seguir, entonces el siguiente número sería el número 2, que es revisión de tareas. No sé cuántos hasta ahorita hayan, ¿cómo se llama? Traído la tarea. Lo que me concierne a mí es de que a mí solamente me ha entregado Cristian. Es hasta ahorita en donde recuerdo. Cristian y Ani. Ani, entonces, no sé si alguien más hizo la tarea para empezar ya con esto. ¿No? Bueno, entonces, miren. Sí, porque les digo esto, porque cuando empecemos en este video de la tercera parte, es un poquito más complicado. Yo no quiero, ¿cómo se llama? Traducirlo completamente porque son temas un poquito más, ¿cómo les diría? Son temas que son más reservados. Y para esto, también vamos a ver un video antes de entrarnos a ese tema, y ese tema creo que yo ya no voy a tener tanta injerencia alguna para poder señalarlos así como lo hicimos en el tema anterior. En el tema anterior, lo que sí le señalé fue en el tema central de lo que se iba a tratar, que fue el Día de Muertos. Y aparte otros 3, 4 tips de lo que trataba. Y entonces, una vez que se trataba de eso, empezamos a abordar el tema. Y casi todo lo que ustedes estaban abordando de cómo se hacían las costumbres en Tiríndaro, en Naranja, en Zacapu y en Panindícuaro, ensamblando todas esas esencias, realmente eso es lo que trata, pues, ¿cómo se llama? El cuento de Tata Antonio o de Tata Tony Manríquez. Entonces, empezaríamos ahora sí para de qué es lo que trata el tema. A ver, empezaríamos con Ani, de lo que entendiste en esa parte. Ajá. Muy bien, bueno,
La verdad es que sí está como difícil comprender a la primera. Y pues traté de escucharlo muchísimas veces y cada vez escuchaba las palabras de manera diferente. Y bueno, más o menos a lo que le entendí, pues habla como de la celebración del Día de Muertos. En esta parte, pues hablaba de lo que era como el transcurso de dicha celebración y mencionaba como las funciones que tenían, no sé, bueno, así lo interpreté yo, como ¿cómo lo puedo explicar? Como los integrantes, ¿no? A lo mejor la familia, cómo lo hacía. Ujú. Hablaba también del tipo de ofrenda que llevaba. Toda esta cuestión de todo el simbolismo, ¿no? Que tiene la celebración. Y pues que ha sido una celebración, pues, que ha tenido por mucho tiempo importancia para el ser purépecha, Ujú. porque es cuando nuestros antepasados regresan y están con nosotros y en ese sentido, pues, pueden disfrutar de un momento y de las ofrendas que se le hacen. Ujú. Eso sería como lo que medio entendí. Ajá, bien, bien. Ahora, de las palabras que identificaste, porque aquí me estás anotando las palabras que que identificaste. Ah, me anotaste, pues. Sí, nada más déjeme. Bueno, por ahí hubo términos que no sé si los escribí correctamente, la verdad, Sí, no me hay problema. Ah, confundí. Era la parte de lo que es no sé si es Animech o Animecher. ánimo. Ahí me Ajá, causó conflicto. sí. Entender. Ajá, sí, es así. Anime, che, Día de Muertos. Anime, che, de ellos. Ajá, sí, está bien. Ok. Entonces, identifiqué palabras también como puede ser, Hatirisk, decía Nande, Katat, algo así. Ajá, sí, sí, sí. Bien, bien. La palabra Jimbo, pues, es como de cajón, ¿no? Para Sí, como sí, complementar las palabras. sí, sí. Encontré también palabras como lo que era guarí, Guarí, ajá. y otra palabra que me hacía mucho ruido, también que no sabía si sí o no estaba como correcta, era la palabra, mashkut. No Sí, sé si la escribí bien. ajá. Creo que es Ah, como, no sé, como al pozole o algo así. sí, es así se le llama comúnmente el pozole en purépecha, mascut o mascut. Ajá, Ajá. ok. También estaba como la palabra apats. Apa. eh, Ujú. ajá. Y pues obviamente la celebración o la fiesta que sería Quincho. Quince, ajá, sí. Eranskun. Ajá, amanecer, Ajá. Ropin. esperar, Kamat. atole, Y Apop. ¿cómo se llama? El chilacayote. Chararush. ¿Cómo? Chararush. Charados. Y que se le reventó algo en la nariz o ya floreó algo. Entonces lo escuché mal o no sé. Algo así. Ah, no, Iré. ¿sabes qué Ajá. era? Creo que sería chararacua. Ah, Pues por ahí anda Creo que sí. la onda. Ajá. No, Sí, sí, no he sí. pensado. Ajá. Irecua. Irecua, eh, ajá. y Hueshurin. Hueshurin año Hinde. es. Parasan. ¿Cómo? Parasan.
para Sí, hacer. Ajá, sí. Sí, es un, ajá. pero no alcancé a escucharla bien. Sí, sí, sí. De igual manera, para escuchar, y también mencionaba otra cosa, pero no alcanzaba a identificar qué era. Para Yaminduech, nosotros. Ajá, todos. ujú, Ajá, sí. Coca, Rápido. Ambe, ¿Qué? No Shanaran, No caminar. Erontan, Esperar. Zipendia, o algo, o no sé cómo se pronuncia. Chipeñar. Es ser feliz o sonreír. Chipeñar. Ajá. Güeran, Salir o huerán es llorar. ahí no pude alcanzar a identificar el Ajá. acento. Sí, ¿De porque hay dónde dos. iba? Ajá. Ahí hay dos. Ahí les va. Si yo digo hueran, hueran, ¿dónde lleva el acento? Hueran En la primera sílaba. en la U. Ahora, ahí les va otra. Hueran, 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 hueran. ¿En esta dónde va? En la A, En la segunda sílaba. en la Está. segunda. Y esa no se marca. Esa es la diferencia. Sí. Nada más que no alcanzaba a escuchar bien la acentuación. Y yo la puse acentuada en la primera. Ajá, Pero ahorita que lo menciona, entonces más bien es como la que va con acento prosódico. ajá, sí, Entonces escuché también la palabra achat muchas veces. ajá. Señor. Y, Ujú. ajá, y la palabra yash, Hora. Yas, hora. ajá, y hindin. Ahí, del lugar. Ajá. También escuché kurashnd Escucha. Que escucha. y metí también una palabra en español de bueno. En español sí es un préstamo. Ajá. Y calabashn, algo así. ¿Cómo? También calabashn, como para referirse a la calabaza. Calabaza. No, sería porque calabaza sería pulú. Pulú o purú. Ajá. Y No, pues así lo escuché, o no sé a qué se refería. esa es, bueno, Calamasunti es como que ya está subiendo. Entonces era Ajá, esa. en una pendiente, Calamas. Una subida, pues. Ok. Pues sería eso, Ajá. encontré Bueno, identificado. Pues sale. más o menos. Sí, no, sí, sí, qué bien que ya vas, ¿cómo se llama? Eso es lo que lo interesante de esto, o sea, que vayan practicando, que vayan escuchando y que vayan, ¿cómo se llama? Replicando todo esto para que al momento de que cuando escuchen una conversación digan, esos están hablando de Noche de Muertos, o estos están hablando de ¿cómo se llama? De la pesca ahí en la canoa y todo eso. Bueno, entonces, Cristian, te toca. Pues a mí también se me hizo algo complicado por la cuestión de, creo que lo que más me estorbó es el ruido que hay alrededor de donde estaba pues Sí, sí, sí. grabando, mucho viento. Mucho viento, ajá, sí. Y una parte, los camiones y No es- así. Yo identifiqué también, bueno, de lo que trata es sobre la llegada de Ujú, las ánimas a la fiesta de las ánimas. ajá, El camino, algo así entendí, que esperan, no sé si esté bien ahí, si escuché bien, ajá, pero sí. no supe quién espera en la Santa Cruz o si ellas llegan por la Santa Cruz o algo así. Ujú, La parte de, entiendo yo que sería como el altar, ¿no? Los elementos que tiene, cómo los esperan pues en su casa. ujú, Eh, y ahí están todos los elementos como ¿cómo se llama? El silacayote, la comida, etcétera, etcétera.
Y no sé, de repente yo escuchaba, bueno, en unas partes escuchaba la palabra vago, pero no sé si es o ya fue pues por la forma en que no lo escuché como debía ser. Y eso que lo escuché con audífonos grandes para aislarme también un poquito yo de ruido de mi casa. Ujú. Fue parte de lo que entendí, ¿no? Que no era bueno pues andar por ahí en esos momentos, sino esperarlos pues en el hogar de cada uno, de cómo llegan, luego cómo se van pues ya cuando termina la fiesta. Y termina pues que eso es año con año, ¿no? Cada año se hace eso. Sí, sí. Y pues a grandes rasgos, Tata Manuel, es eso. Bueno, pues sí, muy bien. Sí, ahí van, no. ¿De qué andan perdidos? No andan perdidos. Y sí, ¿cómo se llama? Pues, chequen ahorita hasta dónde es que está, ¿cómo se llama? Hasta dónde de cierto es lo que ya, ya vieron, ya investigaron y empezaron a hacer sus análisis. Y pues ahorita vamos a verlo y yo les voy a traducir de lo que trata la historia para que, ¿cómo se llama? Ustedes mismos hagan sus conclusiones. Me acerqué mucho, no me acerqué, un 50, un 60, pero sí, ya la lleva mucho de avanzado y eso pues me da gusto a mí también. Entonces, ponemos el video y ahorita la compartimos. Bueno, ahí les va. Bueno, en esa parte dice que cuando a ver, vamos a escucharlo un poquito y ahí le ponemos pausa. Joder, ya se alentó mi computadora.
Sí, esperen un poquito porque creo que ya se... Es mane, is ango ko chuno ati ta maya wa pe mane. Ibu si de wede tuno para kande pa ko ne. Isa ni me chenya. Porque que no me pago con mi mano ma WhatsApp no. Es mane, is ango ko chuno ati ta maya wa pe mane. Ibu si de wede tuno para Dice Tatatoni que cuando muere alguien, un angelito un angelito o un ser querido, que es bueno para nuestra costumbre, es bueno esperarlos, ya sea para nosotros, pues, refiriéndonos a nosotros de aquí de Huéramo, Santa Fe, esperarlo al siguiente año, como por ejemplo, las personas que han muerto desde el 2 de, sí, a partir del 2 de noviembre, se tiene que esperar y en esta fecha, antes, bueno, cuando llegue el último de octubre y el primero de noviembre. Y también el primero o el 2, una vez pasando eso, se espera ya en el siguiente, siguiente día de las ánimas, pues. Eso es lo que dice Tatatoni. kande pa ko ne. Isa ni me chenya. Porque que no me pago con mi mano ma WhatsApp no ta que no nada. Dice que una vez que se mueran o una vez que llegue el momento para esperar al Día de Muertos o que los esperas en tu casa, que es bueno en tu casa o en su altar ponerle una vela o una veladora. Dicen que cuando si tú no les pones una vela, una veladora, una vez que ellos vienen del inframundo o de la otra dimensión, que porque cuando todos vienen de allá, todos a las personas que les ponen velas o veladoras, todas encienden su vela y van en filita. Pero a las personas que no les ponen ninguna de estas velas o veladoras, por eso señala la mano que se les prende su mano, su dedo. Se les prende el dedo para poder, nosotros decimos, erandun, pambue, erandun tanjucha shanaruni, hasta niantaña, para poder encender, ¿cómo se llama? El camino hasta llegar a casa. Mano be algo sin suma kande razón sin suma ha de eso ana pero como ta que si se galaban se sabe que suma kande pa suma ya me dan cosas kande libro eso. Eso es lo que dice, que a los que les ponen candelas o veladoras, ellos sí, ¿cómo se llama? Agarran la candela
la vela, pues, para poder guiar su camino. Y las personas que no, que se les prende su dedo, y así vienen en filita. Y cuando una vez saliendo del panteón, se tiene eso de que siempre vienen cantando una alabanza hasta llegar a su casa. Dice que una vez que salen del portal, todos vienen en filita en la calle real. Y en una parte en donde nosotros llamamos la Santa Cruz, ahí dan vuelta y llegan a la otra calle, le llamamos calle chica, que ellos recorren todo el pueblo. Dicen que unos vienen cantando alabanzas y otros vienen llorando. Dice Tatatoni que cuando ellos llegan a su destino, que van a descansar en su casa, que es bueno ponerles una ofrenda o ponerles, nosotros le llamamos también minda. ¿Qué es una minda? Un objeto de lo que ellos utilizaban. Puede ser una gorra favorita de ellos, sus tenis, sus zapatos o un pantalón. Y eso es lo que dice que también es bueno ponerles eso en su altar. Dicen que cuando ellos llegan, ellos se dan un festín. Si ya le ponemos el altar, que todo ello se sirve. Y entonces una vez que se sirven el aroma de la fruta, del pan, que ellos se lo llevan, y la esencia del objeto que le ponemos, también se lo llevan. Dicen que es bueno, por eso dice, usa un préstamo, o ustedes lo están escuchando. Bueno, que es bueno ponerles el altar, que porque ellos pues se lo llevan todo, y que a las personas que no les ponen nada, ellos andan deambulando. Eso es lo que dice Tatatoni. Que a las personas que los esperan, que murieron en ese año y que les esperan con fiesta, con comida, que ellos se ponen muy contentos, que todo lo que hay ahí en ese altar, que todo se lo llevan, para servirse en el otro plano. Que también dice que cuando las personas que por motivos diversos de circunstancia, que no tienen dinero o por conflictos familiares y que no les ponen comida o ofrenda en su altar y que no les ponen vela para después marcharse, que ellos otra vez se les enciende el dedo para poder iluminar su camino de vuelta. Dice Tatatoni en su Wananskwa, ¿qué es eso? Ellos regresan todos los años así, o es costumbre que ellos regresen cada año
a su lugar de honor o su lugar de origen. Entonces, por eso nosotros, acá, chucha, ne, kani, kan mahuliani, huchan ningún hapka. Por eso recordamos a esas personas que algún día llegaron, habitaron con nosotros o convivieron en este plano y ellos regresan otra vez. Por eso para nosotros los purépechas y otras culturas estamos muy arraigados, sí, porque ellos no mueren, nunca van a morir. Para nosotros es común, si le preguntas a alguien purépecha o alguien de aquí, le dices, Kandi, imanani halaskima, tío, ¿qué pasó con tu tío? Y a los más pequeñitos es común de que digan, no, pues él se fue al norte. ¿Cuándo va a regresar? No, no sé. Para ellos es así, como irse al otro lado y que ya nunca van a regresar, pero ellos saben bien que están en un lugar seguro, pues, pero que todavía viven. O sea, esa es la identidad también que nosotros tenemos y que lo sentimos cercas. Compañeros, ahora sí, dudas, preguntas. Pues sí, más o menos en la transcripción sí hay algo similar, ¿no? Como que sí bueno, no sé el de Annie, ¿verdad? No lo he visto, ni creo que tampoco hay el mío, pero yo me imagino que sí le dimos el sentido en la transcripción. Bueno, yo hice transcripción. Sí. Y sí, iba a explicar algunas cosas, pero no supe cómo abordarlas porque no comprendo totalmente, ¿no? ¿Cómo sería? Pero a mí me llega una duda, Tata Manuel, a ver, en cuanto a la fiesta, porque yo pensaba, o yo me imaginaba, o recuerdo que aquí en Tinindo pues siempre ha sido allá en el Panteón. Mayormente, siempre, casi todo el mundo está en el Panteón. Ajá. Casi no se hace altar en la casa. Oh, ya. Yo tenía la idea, por cosas que me platicaba mi abuela, que el modo ranchero, por así decirlo, de esperarlos, era el altar en las casas, porque ellos a ellos les daba miedo ir al panteón ese día o de noche, pues. Y tengo esa duda, me surgió esa duda, ¿cómo es realmente? Porque en muchas comunidades la gente se queda en el panteón, allá los esperan. Sí. Y también muchas otras comunidades que no son netamente indígenas, ellos tienen el altar. Entonces ahí ya con este relato me surge la duda, ¿no? ¿Qué elemento es de qué tipo de población? Sí. No sé si me explico. ¿Cómo ese de población? No te entiendo. Así, por ejemplo, una población como la ranchería, pues, ¿no? Que no son indígenas, que no son purépechas. Y en el pueblo purépecha, pues, le digo, era la diferencia que yo hacía, pero no sé qué es me surgió esta duda, ¿qué es de quién? Pues aquí no, yo creo que no es tanto la diferencia, sino que en veces en algunos lugares pues se va perdiendo algunas nociones o las otras tenían otro tipo de costumbres para hacer ese tipo de ceremonias rituales. Recordemos que algunas comunidades, algunos pueblos y ejidos, todavía en los 50 se hablaba purépecha. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque simplemente, si ven, casi todo el estado de Michoacán tiene nombre purépecha. Ejemplo, Parácuaro. Allá ya no se habla purépecha. Y Parácuaro pues está cerca de Apatzingán, allá, Tierra Caliente, de donde era Juan Gabriel. De ellos, porque ellos tenían raíces. Y bueno, si han visto la película, ahí también marca que sí tenían descendencia indígena. Otra, todos las poblaciones y comunidades de Guanajuato también tienen nombre purépecha. Coroneo es purépecha. Acámbaro es purépecha. Y
Queréndaro, que pertenece a Michoacán, es purépecha, ya pegado también allá un poquito a Guanajuato, pero no tanto bueno. Ajá. Y Querétaro, pues es purépecha. Entonces, ¿por qué voy con esta introducción? Esas personas que viven en esas comunidades y ciudades todavía tienen esa noción y van inculcando ese tipo de conocimientos a otras generaciones y las otras generaciones hacen pues ya representaciones, réplicas o inclusive se maneja ya la propia identidad. Aquí en la ribera del lago de Pátzcuaro, nosotros los del lago, aunque seamos de comunidades muy cercanas como nosotros de Santa Fe y San Jerónimo, tenemos la costumbre del Día de Muertos muy diferente, aunque estemos a 15 minutos de distancia. Inclusive San Jerónimo y San Andrés Chiróndaro, aunque tengan distancia de 5 minutos, también hay mucha diferencia. Léxicamente también tienen mucha diferencia, pero refiriéndose ¿cómo se llama? La tradición de Noche de Muertos, pues sí hay diferencia. Y eso es algo que nos caracteriza a nosotros, de hacer algo característico de lo que nos han inculcado desde generaciones pasadas. Para nosotros, cuando se hace la Noche de Muertos, pues comúnmente una semana antes se tiene que juntar la gente. Si me dicen, no, ¿sabes qué? Que van a esperar a tu abuelo. No, pues déjame, me reúno con ellos ya una semana antes y les digo, no, pues vengo a visitarlos para preguntar si vamos a esperar a nuestro abuelo que pues murió en este año y estamos ya va a venir época de Día de Muertos de aquí a 15 días, de aquí a un mes, todavía 15 días, perdón. Y ya, que me digan, no, sí, lo vamos a esperar. Bueno, entonces, ¿qué se necesita? ¿Qué vamos a hacer? No, pues mira, yo voy a sacar lo que es el maíz rojo para hacer pozole y vamos a hacer comida, o sea, vamos a los que alcancen, vamos a hacer pues un mole o un churipo o ¿cómo se llama? Pescado en caldo rojo, tradicional de aquí. Oh, no, pues está bien. Entonces, si vamos a hacer churipo para, pues, es una fiesta, pues, ¿no? Y dice, sí, no hay problema. Yo saco la carne, pues, ¿cuántos kilos quieren? Unos 10, unos 12. No, pues unos 12, órale, pues. Y hará falta quien saque ya o cooperamos para hacer corundas. Y ya escucha el otro hermano o primo y dice, no se preocupen, yo saco ya el maíz blanco para las corundas y yo saco para la molienda. Y ya los otros escuchan, pues entonces yo saco para los utensilios y aquí mi prima va a sacar el caso para que se cuezca pues ya el pozole y todo eso. Y mi otra prima pues va a sacar los otros utensilios como las cazuelas para el churipo. Ah, está bien. Bueno, una vez que se hace eso, entonces dicen en Chacan, Pacat Peracacha. ¿Qué es Pacat Peracacha? Entonces vamos a quedar en algo, vamos a quedar en un acuerdo. Ah, pues está bien. Quedamos de que en unas 4 días antes nos vamos a juntar para ya empezar a juntar las cosas. Sí, está bien. Y que todos estamos entendidos de que vamos a esperar al abuelo, al abuelito. Sí, está bien. Entonces ya una vez saliendo, la gente de pueblo siempre pregunta, ¿no? ¿Y van a esperar a Tata Aureliano? No, sí, vamos a esperar a Tata Aureliano. Ah, órale, pues. Y a otros preguntan, ¿qué le van a hacer? No, pues vamos a hacer churipo. Si llegas temprano, vamos a hacer churipo como a las 2 de la tarde, ya en la tarde, noche, pues vamos a regalar pozole a los visitantes que vengan y les traigan fruta, y a nosotros regalamos pozole a cambio. Ah, no se preocupen, ya, pues entonces sí. Una vez que se acercan faltando 3 días, si fue el señor, ¿cómo se llama? Mi abuelito, pues sí, vamos a esperarlo. Entonces,
nosotros nos organizamos para preparar, hacer el altar, ya sea de carrizo, de madera. Pues comúnmente antes lo hacíamos de carrizo, entonces juntamos los materiales, hacemos ya los 2 arcos y ya preparamos el altar, preparamos la casa. No, como pues, es una fiesta, o sea, es una fiesta. ¿Por qué? Porque en sí, hasta la casa la tenemos que pintar de, pues, de lo que nosotros queramos. Comúnmente, como ven atrás, pues está de rojo abajo y blanco arriba. Y se tiene que pintar para esperar a las personas. Entonces, pues ya, se espera. Se pinta la casa y todo eso. También se va a avisar al padrino de velación, que era de mi abuelito. No, pues vamos a avisar que vamos a esperar a mi abuelito. ¿Para qué se avisa a ellos? Para que el día, cuando esperemos a mi abuelito, pues ellos vengan y digan, no, ¿saben qué? Nosotros ya venimos con todos los familiares, míos, y vamos a, ya trajimos, pues, ¿cómo se llama? La fruta de lo que nosotros le llamamos en Purépecha, Huchahuasquia, que ya nosotros venimos a esperar o trajimos la fruta para esperar a tu abuelito. Ah, está bien. Y aparte, traen también un rezandero, y ese rezandero pues va a rezar para esperar a mi abuelo y para purificarlo, para que esté en este entorno, en este plano, contento como él se sentía, pues, para disfrutar todo lo que esté a nuestro alcance y a disfrutar con nosotros y después irse agustamente, pues. Entonces, una vez que avisamos todo eso y ya la gente pues se entera. También se va a avisar a todos los primos, sobrinos, nietos y ya inclusive a los vecinos también. Cuando llega un día antes, pues ya todos se juntan para preparar las cosas, para hacer, sacar el nixtamal, para preparar ya la carne para el día siguiente, para adornar, ¿cómo se llama? Terminar de adornar ya lo que son los arcos, para ir a comprar flores de cempasúchil. Una vez que se hacen todos esos preparativos, el mero día, ahora sí, barrer, poner cosas en el altar, como dice Tatatón, y si mi abuelito tenía un sombrero muy especial, pues ponerle un sombrero. Algunas personas representan como figurillas, como un monito, ¿no? De cómo se vestía mi abuelito, con gabán, con camisa que eran de cuadrados porque pues era vaquero y todo eso. Y como a mi abuelo le gustaban, ¿cómo se llama? Guaraches, y pues ponerle guaraches ahí. Cuando ellos llegan, se siente una esencia muy especial, se siente como que todos estamos en casa, como que es una fiesta, pues no sé, una gran fiesta de esos de matrimonio, o sea, no se ve que fue como un velorio o celebrar pues un muerto, sino que esa es fiesta, nosotros siempre lo hemos celebrado en fiesta. Entonces, una vez que se hace eso, pues se espera a la gente, se le da comida, se le da pozole, otros preparativos, también se acostumbra a regalar lo que es nacatamales con con atole rojo. Es lo que se acostumbra por acá. Y haciendo eso, como era casado, ya al día siguiente, el día 2, ir al panteón y allá llevar fruta a nosotros de lo que de lo que trajeron aquí y llevarle fruta ahí en el altar y estar un rato ahí. Hay otras gentes que acostumbran o acostumbramos en vez de ir más temprano y llevamos tostadas, ceviche, todo, o sea, puedes estar en familia allá también. Y ya también en veces hacemos carne asada o una comida. Y el pan tradicional que se lleva también es uno que le dicen pan bollo. Ese pan de bollo es un pan así triangulito, tiene 3 picos. Y ese es común, ¿cómo se llama? Llevarlo para
para ponerlo en la quetzalcoatl. Ese pan tradicional normalmente es a base de poca sal. Ese no se hace, ¿cómo se llama? Con azúcar, sino con sal. ¿Por qué? Porque nosotros acostumbrábamos en ese tiempo, bueno, todavía ahorita, si ven en algunas comunidades, van muchas personas que se dedican a la venta de miel. Cuando llega en ese tiempo, es común, ya es conocido que compramos pan de bollo, que ese es ya revuelto con sal, y le metemos miel ahí, y así nos la comemos, pues. Eso también es muy tradicional y característico de esa temporada. Sería más o menos hasta donde Jimin Samia Tanjakaya, de lo que yo recuerdo. Dios me amo ya. Sí, bueno, yo quiero comentar algo. Yo creo que, pues sí, nos hemos acercado a lo que se refería el video. Y yo creo que sí nos faltó como pulir un poquito más los demás elementos, pero bueno, ya es un gran progreso el que estamos haciendo al intentar poner más atención en el oído para poder descifrar todo lo que se dice. Y sobre todo, me parece interesante lo que comentaba Cristian, ¿no? De qué es de cada población, porque al menos, por ejemplo, aquí en Zacapu, lo que hemos hecho es esperar también, a lo mejor durante el primer año o el segundo año, a nuestros seres queridos que murieron o fallecieron recientemente, y pues se hace con un altar en el cual pues obviamente lleva la flor de cempasúchil, las veladoras que yo decía ahí que pues marcan como el camino, ¿no? Alumbrar el camino para que ellos lleguen. Y pues llevan ya las ofrendas como son, a lo mejor las frutas, algunos alimentos que les gustaban. Yo recuerdo que este año que pasó, pues esperamos a mi bisabuelita y a ella le encantaba la coca. O sea, diario era su coquita en la mañana. Entonces era como ponerle su coquita ahí de vidrio porque no le gustaba de la otra, sino de vidrio o en su caso de la grande, ¿no? Decía que para degustarla mejor. Y también se le ponía copal, precisamente para como purificar su llegada y que pues llegara limpia a esta dimensión, a esta tierra y se sintiera a gusto. Y una vez que ya estás aquí, pues ya era como de reunirnos a lo mejor en familia si queríamos en el panteón, pero hasta el día 2, para compartir a lo mejor ahí alimentos, risas, anécdotas de lo que ella hacía, de lo que ella decía, sus historias, ¿no? De vida, y era como compartir ese momento en familia. Hasta donde yo recuerdo, así se ha hecho en estos últimos años en mi familia. Y bueno, pues más o menos en el relato lo que decía el video, pues yo creo que sí, rescatando un poquito la parte de la ofrenda, más bien como el significado y el valor que cada cosa tiene dentro de, y que durante pues esa celebración también lo importante era como precisamente los padrinos de cargo mayor. Eso sí lo puse ahí en el trabajo como los que ya también ponían a lo mejor una ofrenda importante desde lo que nosotros hemos hecho. Era como poner la ofrenda más importante porque pues era el padrino. Entonces, a partir de ahí, pues también a lo que más o menos se entiende y que se ha hecho es como también marcar las direcciones en compañía de los elementos, los rumbos y toda esta parte, ¿no? Que jueguen como un complemento de. Entonces sería como nada más eso para comentar. Sí, muy buena aportación, Ani, y sí, pues eso es lo que comúnmente, pues, nosotros, pues, hacemos. Es una pregunta, mía para ti. Tú, tu descendencia, ¿de dónde proviene? Ok, por parte de mi abuelito materno,
Purépechas. Purépechas de aquí de Zacapu. Por parte de mi abuelita materna, su mamá pues tenía como descendencia un poco europea. Y por parte de mi papá, pues sí, mis abuelitos también y bisabuelitos también purépechas de aquí de Zacapu. Yo no tenía conocimiento hasta que me puse a escarbar en estos últimos meses para ver precisamente mi origen y saber pues por qué tanto interés en esta parte, ¿no? Y sobre todo en la parte espiritual. Entonces he encontrado muchísimos elementos, información que pues se me ha dado de que pues también mis familiares por ahí había un chicuam. Entonces no sabía hasta que le estoy escarbando y ya como que me dijeron, ya para que no estés dando lata y te va, esta es la descendencia. Entonces sí, por ahí hay muchísimos elementos. Yo creía que no era purépecha, pero ya veo que sí. Entonces yo creo que de ahí proviene todo. Sí, pues te pregunto esto porque realmente lo traes pues bien marcado. O sea, ¿por qué lo identifico? Porque casi normalmente, como ustedes también lo dicen, no es común en las ciudades como Zacapu. Es poca la gente que hace eso. ¿Pero por qué? Porque tienen esa noción, saben de dónde vienen, saben quién les inculcó eso, saben la descendencia y el linaje, la surugua, para poder hasta ahorita en estos tiempos hacer ese tipo de rituales, pues hacer ese tipo de quetzaltacuas. Entonces, en esa parte, pues, cerraríamos. No sé si hay otra duda, otra pregunta para proseguir en el siguiente punto. ¿Listo? Porque ¿por qué les digo esto? Porque meramente, pues, esta parte, cuando hablas de las traducciones, bueno, sí, cuando te adentras y quieres saber qué es lo que trata ese texto o ese video, lo vamos a analizar doblemente para saber de qué es lo que trata. Y la otra, de qué elementos trae, por qué los trae así, o de qué abordan y cómo lo manejan, cómo lo manejan en nuestras comunidades. A lo mejor no será tanto directamente como en el caso de nosotros, de Santa Fe, como en otras comunidades, pues como ustedes lo manejaban. También ahí comentaban, había escuchado a Ariadna, que también en las comunidades como Tarejero los esperan, no sé si 3 veces, porque también ocurre en el caso de los que viven en el lago. Hay unas islas en donde los esperan una vez que pasen 5 años. Pasando los 5 años, ya los esperan. Y otras comunidades en donde dicen, no, pues murió este año, vamos a esperarlo también 3, 4 veces seguidas. Esa es la tradición. Y nosotros pues solamente los esperamos una sola vez. Ya de ahí, ya siempre, siempre, siempre ponerle sus altares, su veladora, su flor de cempasúchil, una foto de ellos, o en veces hasta rezarles, o comúnmente, como yo me acuerdo, y siempre me acuerdo, pues, cuando voy al altar y digo, híjole, tío, ya regresaste, abuelo, ya regresaste, espero que estés bien ¿cómo se llama? En un rato, un momento que regresaste aquí, y si no te puedo atender, pues ya voy a atender hasta donde sea mi posibilidad, pues. O en veces me pongo en ese altar, o he visto parientes o familiares que se ponen en ese altar y ¿qué es lo que hacen? Tratan de relatar o tratan de recordar toda la vivencia que tuvieron con ellos. Y eso es bueno, pues, porque pues la amistad y la cercanía de nuestros familiares para nosotros, y los mexicanos casi nunca mueren, más nosotros que tenemos esta cultura arraigada. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando pasó, y me acuerdo yo, que en el 2010 se hizo, ¿cómo se llama? El bicentenario, ¿no? ¿O no? Sí, no.
sí fue el bicentenario. Sí, sí fue el bicentenario. Ajá. Se hizo el bicentenario y no, pues conmemoraron, ¿no? En septiembre y todo. Inclusive fueron de aquí de Michoacán y con calaveras y con Día de Muertos y en las canoas como andan en Janitzio y todo eso. Pues me llegué a topar yo con unos alemanes en donde vieron y vieron esas mojigangas de calacas enormes, ¿no? Que iban bailando, y ellos, ay, caray, decían, no, 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 no. Y me decían, pero ustedes que son mexicanos, hemos visto que ustedes son los que le adoran a la muerte. Y yo les decía, no, no le adoramos a la muerte. La muerte es, bueno, es otra cosa como adorar, como lo que manejan las otras personas, pues, pero aquí, en este ámbito de que nosotros celebramos el Día de Muertos, no es adorar a la muerte, es celebrar a las personas que ya no están con nosotros. Y me dicen, no, es que nosotros no hacemos ese tipo decían, no hacemos ese tipo de rituales allá en Alemania. ¿Por qué? Porque pues cuando se muere una persona, no, pues el mero día del funeral, vamos y llegamos a la capilla y contamos sus vivencias, no, pues viví mucho tiempo con David y David así andaba en el trabajo y David era cariñoso y David era cuate y con David tomamos y ya, hasta ahí lloramos y ya tomamos y ya. Cuando se muere, ya no trambes al año, ya se va. Y decían, y ustedes no los quieren dejar. Le digo, es que no, sí, el cuerpo en sí, o sea, ya muere, pues, ya no deja, ya deja de funcionar. Pero el espíritu en sí, ese no muere, ese se reparte en cada uno de nosotros y se va al otro plano que ellos están ya más mejor. Por eso lo recordamos siempre. Y yo les decía, ¿por qué creen que cuando nosotros hacemos ese tipo de celebraciones, ponemos y llega un rezandero y pues toca una mandarina y se cae? ¿A poco han visto eso? Eso es paranormal. No es paranormal, es parte de nosotros, es parte de nuestra identidad. Y pues así bien asustado, decía, no, 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 es que para nosotros, nosotros tenemos, decía, por eso me da miedo a mí, decían ellos, los alemanes, nos da miedo a nosotros, porque es estar invocando a la muerte, de que no, cuando invocas a la muerte es porque quieres que alguien se muera, que no, es que no es la calaca en sí, es que yo les decía, es otra cosa como lo representan los que viven en las ciudades, los que no tienen esa cosmovisión que nosotros tenemos como purépechas o como otro tipo de purépechas, llámese ayuk, llámese totonacos, nahuas y todo eso. Si no tienen esa cosmovisión, lo van a ver así como lo ven ustedes, en calaca. Pero si nosotros lo vemos así como una fiesta, Día de Muertos y todo eso, nosotros sabemos la identidad que tenemos y ustedes no. Dicen, no, sí, pues eso sí, lo poco que entendió, pues. Pero bueno, hasta ahí le dejamos en esa parte para entrarnos en otro tema ya más a profundidad. ¿Alguien más antes de proseguir? Yo, total. A ver, Luis. No, hablando un poquito de eso, pues, de lo que dices, de cómo en nuestro México tan diverso, las diferentes visiones que se tienen, ¿no? de esta celebración del 2 de noviembre. En las comunidades, pues de alguna manera todavía se vive pues la esencia, ¿no? de las cosas y se vive con ese respeto, ¿no? y toda esta parte. A diferencia de lugares tan pequeños como, por ejemplo, Janixio, que ya más bien se ha convertido en una mercadotecnia ahí, en una venta de la cultura, en una exhibición, en algo ya burdo, pues. Y es luego lo que pasa, como cuando se exhibe y se explota, pues así, de esa manera, porque realmente es eso, es explotar la cultura, utilizando la mercadotecnia,
incluso hasta inventando historias y burradas muchas veces. Por ejemplo, aquí en Zacapu, nosotros aquí cerca de Naranja, todos lo ubicamos, los que somos de aquí, tenemos la hacienda de Buenavista, que esta hacienda precisamente es icónica, ¿no? En la historia real y en la revolución, en la revolución ejidal, pues, ¿no? Que fue alrededor del año 1900. Y te digo, y yo creo que se debe de conservar de esa manera. Y te digo, es icónica. Está hecha por unos españoles, los hermanos Noriega, junto con la de otro pueblo que está aquí adelante, que se llama, antes de Tarejero, se me fue el nombre, Cantabria. A ver, y a donde voy es precisamente el ayuntamiento de Zacapu, no esta administración, desde la pasada, se ha hecho una burrez, y digo burrez porque es algo hasta grotesco, que distorsionan la historia, y la distorsionan en el sentido de que el 2 de noviembre o días antes promueven un viaje aquí o una visita a la hacienda. Y cuentan historias patéticas, historias que dan risa, historias burdas y demás. Y las quieren hacer pasar por ciertas, pues. ¿Sí me voy a entender? O sea, le tumban el legado histórico que tiene el lugar. Le tumban los personajes también icónicos que de alguna manera la mandaron a hacer, el por qué la mandaron a hacer, el por qué estaba aquí. Toda esa historia la tumban e inventan burradas y tonterías de que existía una familia que tenía un hijo y que el hijo, o sea, unas tonterías, una película, haz de cuenta. Entonces, yo creo que es un atentado que se hace contra la historia, por querer justificar y por querer promover a donde voy, turismo, pues, y turismo local, que es lo peor, porque todavía fuera turismo, y me refiero a local en el sentido no discriminando, sino que sabemos el significado o un poco sabemos sobre el significado de esta hacienda, y vamos ahí y escuchamos esas historias tan burdas y las compramos y las promovemos y decimos, oye, ¿qué pasó, pues? O sea, yo creo que eso de verdad es un atentado contra la historia. Esa es una. Otra también, veamos, por ejemplo, en el DF. En el DF, después de una película que se filmó el 007, no recuerdo cómo se llama el actor. Bueno, después de esa película, que precisamente invocan esa película a una fiesta en el DF, ¿no? Y hicieron ahí toda la película, montaron justo en el Zócalo. Y después de eso se hace tradición un evento como el que dices, pues, donde exhibición de catrinas, de calacas, de muertos, de toda esta cosa, y lo quieren hacer pasar como tradicional. Cuando dices, es que yo creo que eso pues no va, o sea, yo creo que, te digo una vez más, caemos a lo mejor en algo tan burdo como eso, que en vez de conocer realmente la historia y si quieres vivirlo, pues vívelo, pero en esencia, no en cosas tan distorsionadas como eso, pues. Y yo creo que aquí lo peor es que nosotros como parte de la sociedad la compremos y la reproduzcamos así, tal cual, sin siquiera analizarla. Entonces, esa es la participación, Tata Manuel. Sí, igual quiero participar, pero le doy palabra, levantó la mano Ariadna y doy mi participación. Adelante, Ariadna. Bueno, yo
tuve algunos problemitas por no hacer la tarea, pero no es excusa. Sí hice escuché varias veces el video, tengo anotadas unas palabras, voy a hacer el trabajo y se lo voy a mandar porque no es excusa que no lo haya hecho. Sin embargo, también acerca de los años que se espera aquí en mi comunidad a nuestros seres queridos, son 3 años. Y también el día 2 de diciembre, de noviembre, se hace como una pequeña reunión de las familiares en el panteón, celebración ahí como si estuvieran ellos ahí presentes como un día de campo. Pero también hago este comentario acerca de cómo distorsionan el gobierno o grupos de la comunidad, aquí en el caso de Tarejero, hacen que un recorrido donde cuentan leyendas y no sé qué, el Día de Muerto, el día 1 de noviembre, donde también a mí me parece un poco fuera de lugar, ya que pues no se le está dando como la seriedad o no se le está reconociendo las tradiciones que nuestra comunidad tiene, sino que ya quieren hacer algo más turístico y realmente distorsionan totalmente la celebración que es de nosotros por promover algo que realmente pues se me hace ilógico. Y creo que comparto la misma opinión con mi compañero Luis, de que realmente esas celebraciones no las deben de vender, porque es lo que están haciendo, venderlas. Y es mejor valorarlas y seguir practicándolas para que las nuevas generaciones no caigan en ese error de querer vender su cultura. Sería todo. Sí, son muy buenos los comentarios de ustedes y acertados, sí. Inclusive nosotros y las comunidades indígenas se ha visto afectado eso. O sea, ¿por qué les digo cuando yo anduve de autoridad con bienes comunales? Antes de esto, todavía desde enero, cuando se abren las ventanillas, te abren, ¿cómo se llama? Te abren un panorama amplio y de las quejas y achaques que sufren las comunidades ya cuando se quiere acercar lo que es el Día de Muertos. Yo he visto muchas solicitudes cuando a veces vamos por allá. ¿Qué solicitudes para tal pueblo? ¿Qué solicitudes de cantidad de 100,000 pesos para tales orquestas? Realmente pues, estamos mal en varios sentidos. Y es bueno también, ¿cómo se llama? Solventarse de algo, pero en veces es más grande ese cáncer cuando tú no lo puedes ni sacar de tu comunidad, porque en veces te invade. ¿Y quiénes son los beneficiados? En veces no son ni las propias autoridades, sino inclusive son grupos pequeños que de repente, estos grupos pequeños que saquean a las comunidades, estos grupos que han vivido de comunidades. Y eso, o sea, esa es la realidad en veces, porque he visto casos no solamente la Ribera, sino en donde nos han invitado y en veces pues sí es frustrante ver esto porque turismo en veces no apoya, pero apoya a ciertos grupos que tienen restaurantes o que ya están afiliados a ellos. Pero sí mandan personas y personas. Yo en veces pues veo estas cosas cuando escasos que todavía ni 10 años, cuando llegaron los primeros turistas a la comunidad, llegan, preguntan o en veces donan y todo eso. En veces he visto llegadas desmedidas, pues. ¿Y qué es lo que pasa? Ya en Pátzcuaro, en Janitzio, Sinsunza, no es por decirlo, pero se han convertido en unas verdaderas centros en donde se toma, o sea,
es eso, o sea, no es porque uno lo diga, sino que en veces es eso. A lo mejor ellos lo malintencionan, porque pues las personas que viven en ciudad viven de manera diferente, van y se divierten, vienen un rato y se van otra vez. Pero ya las quejas de la contaminación, la basura, este, el mal ambiente que ya se ha visto, ¿para quiénes? Para las comunidades. Y eso siempre se repite a cada año, no sé hasta dónde pueda llegar, dónde pueda repercutir o hasta qué se pueda hacer, pero sí en ese caso, o en este caso, como escasos todavía 10 años, aquí todavía no había tanto turista, o aquí ya llegan. Todavía se ha controlado la venta de bebidas alcohólicas, pero esperemos que un día no pase esto. ¿Quién sabe? Yo a mí no me preocupa tanto ya en este año de que no lleguen. ¿Por qué? Porque, pues sí, puede que yo no sea comerciante, para otros sí les va a repercutir. Pero también repercute en otras cosas en la sociedad, de que nuestra niñez ya esté viendo eso. Papá, ¿por qué hacen eso? O yo también ya cuando sea grande, yo también voy a hacer lo mismo. Es eso. Y pues me parece interesante también me parece interesante también de que cuando se grabó, y sí, es muy ¿no es cierto? Lo que dice Luis, cuando se grabó esta película de James Bond 007 y pues, a ver si no, sí, cuando se realice esta filmación y se comercializa en todos los cines, pues simplemente pasa a cambiar el panorama y la perspectiva diferente. El panorama y el ambiente ya ustedes lo han visto cada año. Y de hecho, en veces es de burla cuando realmente se sacan esas cosas. Primero, ¿qué ha pasado de aquí a 2, 3 años? Todas las personas del Día de Muertos se pintan la cara de catrinas. Y por eso en veces surgen ese tipo de memes o ese tipo de burlas. ¿Te pareces un panda? ¿Por qué? Porque pues realmente esa no es de nuestra cultura, pues. Son ya, ¿cómo se llama? Cosas que están a la moda y que se adaptan, pero es el caso de que pegan y se quedan, pues, pero no deja de ser moda. Y en el caso, hablando esto también de modas, ¿qué también pasó cuando se estrena lo de la película de Coco? Aquí en Santa Fe no han dejado de venir, no han dejado de llegar a la casa de mamá Coco, inclusive no sé si ha recibido regalías, pero esa también era la parte en donde dicen, ¿cómo puede ser que Disney haga ese tipo de trabajos? Y Disney pues ya es conocido como saqueador también, pero pues no remunera a esta persona a la que toman como también actor casi principal de la película. Es un tema también muy, muy, muy interesante, pero a lo mejor nos vamos a entrar en polémicas, pero sí, no se ha llegado a valorar nuestra cultura, incluso se ha sobrevalorado. Todavía se sigue explotando la cultura en nuestras comunidades y hasta cuándo, no lo sabemos, pero espero que un día esto sí termine, pues. Pero igual no hay problema de que haya también un convenio y que diga, no, sí se pueden hacer este tipo de trabajos, adelante, no hay ningún problema. Como lo decían, en el caso de las modas, como en el caso de la Catrina, eso también surgió en el año en el año del Porfiriato. ¿Por qué salió la Catrina? Porque simplemente llegó un momento en donde Porfirio Díaz se estaba religiendo siempre. Y cuando en un periódico muy famoso de la Ciudad de México y un caricaturista hace una caricatura de la Catrina, pero de la Catrina que pues estaba bien trajeada, ¿no? Pero con cara de calavera y con un sombrero, decía, México está en crisis.
en crisis para el Día de Muertos. O sea, ya cuando una vez optan y ve todo México en eso, dicen, no, caray, ahí está ¿cómo se llama? Ahí está el Día de Muertos, ahí está la Catrina. Ese es el Día de Muertos para los tulises, para los no purépechas, pues. Entonces, es cuando se adopta ese tipo de cultura. Inclusive hay varias comunidades, en el caso de Capula, que sí lo han adoptado, porque Capula, pues recordemos, son artesanos, pero ha pegado más las figuras de la Catrina, hasta en sí se hace Feria de la Catrina allá en Capula, ya acercándose para caer también el Día de Muertos. ¿Y por qué creen que también está la Catrina ahí? Porque también es he sacado ya de esa biografía que les acabo de contar, que ichka satilla menduecha, a veces que no me decís, me huepan acá, pero esa satilla hasta allá, samrin de sanganambe, que chungo taran pringacha materia en Entonces, hasta ahí, así están las cosas y pues arrancamos con otro punto. En veces es de polémica de que tratamos, pero tratamos de analizar todas estas cosas y sí, pues así está la cosa. ¿Algún comentario para antes de avanzar? Bueno, ¿mande? Yo creo que no, digo. Está bien, Ani. Entonces pasamos al video de Tata Álvaro. A ver si nos alcanza el tiempo para poder ver también la tercera parte de la entrevista de Tata Tony. Bueno. Ahora. Su nombre completo es Álvaro Bautista Cortés. Se ha oído mucho de Amiringo aquí, sobre todo en Michoacán, ¿no? En algunas partes a lo mejor tiene otro nombre, no sé exactamente, pero para nosotros es la Amiringo. Sí, el Amiringo que es un ser imaginario, ¿sí? Pero que ataca al hombre, ¿sí? Yo les quiero contar mi experiencia, pero antes las experiencias que han habido aquí dentro del pueblo. Que se aparece, ves a otra gente conocida tuya y te invita a que lo sigas, que sigas con él, o estás viendo a tu papá o a tu mamá o a tu amigo, y te dice que venga, vayas y se va. Y ha habido desgracias directamente. No hace mucho que bueno, si tiene algo, como unos 10, 15 años, agarró un automático y se lo llevó a un precipicio que está por ahí y lo aventó. Ahí mismo, en ese mismo lugar, por eso dicen que allí habitaba ese ser, ¿no? También a una niña, también se la llevó ahí y trató de meterla a una cavidad que hay ahí y la alcanzaron a jalar, toda rasguñada y todo eso. Eso es lo que yo alcancé a ver en poca vida que tengo, ¿no? Pero a mí me sucedió exactamente. Y esto no me lo van a decir que hice yo bien ¿no? Estando aquí yo, con mis hijas, tengo 3 hijos, ¿sí? Dos mujeres y un hombre. Entonces, estando yo aquí, nosotros, aquí no estaba así. Teníamos otra casa por aquel lado, donde teníamos nosotros la letrina. Teníamos que ir para allá. Entonces, llegué yo y le dije a mis hijas, espérense aquí, déjenme evacuar, pues acá de este lado, ¿no? Y ya, teníamos lugares para eso. Y yo no recuerdo nada. Aquí hay una barranca grande y que da hasta
bajada del cerro. Yo no recuerdo nada, simplemente lo que me acordé que un señor me estaba jalando, pero lejos de aquí, lejos de allí en un cerco, que tenía metido el, ¿cómo se llama? El cuerpo, mitad de mi cuerpo, y me jalaba, y el señor me jaló, uno de los que andaban cuidando vacas. Entonces me jaló, y al jalarme, como que se me abrió todo, ¿sí? Y vi dónde andaba, y pues me sorprendí, me sentí así, ¿por qué estás aquí? Y el Señor me trajo hasta la casa. Mis hijas, sin darse cuenta, todavía estaban jugando ahí esperando a que yo saliera. Pues no sé qué tanto tiempo haya sido. Esa fue mi experiencia, ¿sí? Y fue cuando me dijeron, ¿no? Ya cuando se concentró mucha gente aquí, y ya vieron que qué había pasado, que ya todo el mundo supo que era lo que había pasado. El amigo me había llevado. Bueno, hasta ahí. Fue mi experiencia personal. Lo otro es mi padre. Nosotros fuimos al cerro, como vamos a veces a los hongos y a todo eso, ¿no? Íbamos toda la familia, nosotros somos numerosos. Entonces todos los hombres iban por allá y mi padre a un lado. Y de repente lo anduvimos buscando. ¿Cuándo lo encontramos? Para nada, y era tarde y tal. ¿Qué pasó? Pues nunca lo encontramos. Anduvimos peinando todo el cerro y nada. Nos regresamos aquí les avisamos a todo el mundo y ahí van todos para ver. Y pues no, nunca lo encontramos. Lo encontramos después en un barranco. Lo aventó ahí y él, a duras penas cuando recobró su reconocimiento, pues hizo salir, pero no quería porque era un barranco. Y él quedó toda la noche. ¿Verdad? Hasta en la mañana él regresó solito, ¿no? Se anduvimos pegando todo el cerro allá. Regresó solito, pero ya con un brazo disfrutado, quebrado, ¿sí? Y llegó aquí apenas. Y le preguntamos qué había pasado. Y no solamente recuerdo que enviamos a mi otro hijo, que me decía, vente por acá, allá vienen los demás, tú vente para acá conmigo. Eso fue lo único que recuerdo. Y después se me notó toda la vista, y al rato otra vez creo que me volvió a agarrar, me dijo, véngase para acá, y yo lo seguí, pero cuando al seguirlo, pum, que caigo. Esa fue otra experiencia de mi padre. Otra experiencia mía, ¿sí? No es que a mí me esté tocando todo eso, sino tuve la experiencia. Otra vez salimos con mis hijos, pero ya posterior ya se dejó. Salimos con todos a los hongos otra vez, y en el mismo lugar me decía mi hijo, vente para acá, vente, ¿a dónde vas? Ya sabíamos que ese lugar es pues, muy peculiar de que alguien lo agarre ahí, ya sabemos qué lugar es, pero nosotros como andábamos muchos, pero ven para acá, ven para acá. Y yo de repente vi unos reconocidos cerros, pensé que era para acá, que es el Ciudad de Ti, y no era cierto, el Ciudad no estaba allá, estaba de este lado. ¿Ya? Yo lo veía así, ahí va. Lo que pasó es que mi hijo me alcanzó a agarrar y me dice, ¿a dónde vas? Y sí, híjole, ya te iba a agarrar otra vez, vámonos. Esa fue otra experiencia mía, sí. Y aquí ha habido muchísimas experiencias de la misma, a muchos los ha llevado, a muchos. Inclusive aquí dentro del mismo pueblo existía un barranquito, ahora es calle, y se decía que ahí cada ratito pues se los llevaba, máximo a los pobrecitos, se los llevaba para allá y los enseñaba y pues les limpiaba la cabeza, ¿no? Cuando era el tipo de lluvias, había pues, agua, se limpiaba allí, y era ya alguien conocía todo eso. Entonces, hasta viendo de eso llega un padre, no hace mucho, hace como unos 6 años o 7 años, llega un padre y le contaron todo eso. Entonces él dice, vamos a dar una vuelta por todos esos lugares para bendecirlos. Y en cada lugar todo el mundo iba para, como en procesión, y en ese lugar una resistencia. Toda la gente lo sintió, una resistencia para que no se fueran para allá. Había lamentos, había todo tipo, que el padre, muy valiente, hizo todo eso y representó allá. Y varios lugares lo hizo. Entonces yo iba con él, llevaba una campana, me dice, vente, porque me dijo, vente, vamos a acompañar. Y dije, no, no me gusta todo eso. Vámonos de paz, empezamos y nos fuimos. Y en ese lugar que les platico, en esa calle, que todavía no era calle, todavía era una barranquita, ¿no? Llegamos, le dije, padre, venga para acá. Aquí también dicen que hay. Y dice, pues vamos, pues, y ya todo el mundo se regresó y empezó a hacer su menjurje, ¿no? De todo lo que se hace ahí en la iglesia, ¿no? A bendecir todo eso.
Ya decía, ya está listo, vámonos. Para dar la vuelta yo, para seguir el camino, ¡paz! Que me da pero un zapazo así fuerte, y que volteó, que le digo al padre, ¿qué pasó? Dice, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Dije, no, alguien me pegó, si no alguien, nomás venimos nosotros. Pero así un zapazo, ¡pum! Y me dice, Álvaro, no te preocupes, ya se fue, no te preocupes, vámonos. Y ya nos fuimos a alcanzar a los demás, ¿verdad? Y entonces ahí, esa es otra de las experiencias que yo siento pues que deben de haber, ¿verdad? Entonces, pues, esa es una de las experiencias de la miringo mía. Hay bastantes agentes que le han pasado aquí, le han pasado en estos lugares donde pues vivimos con él. Pero la miringua como que desorienta, o cómo es. Sí, te desorienta, te hace ver imágenes que solamente en tu mente existen, ¿sí? Porque la demás gente no la ve. Te hace que, ¿cómo se llama? Que lo sigas, ¿sí? Y te lleva a lugares donde puedes tropezar, puedes caer, o sea, es algo que destructivo, pues, ¿sí? No nada más te lleva y esto, no, es destructivo. Él te lleva ¿cómo se llama? A un precipicio, a que choques, a que pues te caigas o alguna cosa. Esa es lo que la experiencia que tenemos. Todo el pueblo lo sabe y exactamente ha habido muchos ejemplos, no solamente a mí, no solamente a otros, sino a bastantes. Ha habido muertes, pues, como le digo, porque a esa persona que pasó por aquí, de la calle, lo vieron que iba hablando y pensaron que por su borrachera, una persona muy borracha. Entonces lo vieron cómo se fue hasta el lugar, allá, y al día siguiente amaneció, pues, esperanzado. Por eso digo que es algo que se imagina uno, ¿no? Que te agarra, ¿no? En tu mente, pues nada más, porque la gente no lo ve. La otra gente que está a tu lado no lo ve, solamente tú. Y te vas hacia donde te quiere llevar. Se aparece en otras imágenes, se aparece como tu papá, como tu hijo, como alguien conocido para poder conducir también, donde quiere que vaya. Eso es lo que tenemos de experiencia aquí en el pueblo. Y no solamente eso, también como ustedes hablaban de los, ¿cómo se llama? De los zumbas que han. Pues listo, compañeros, no sé, hasta ahorita, ¿cómo le están viendo? Y este es otro tema ya más a profundidad, también es muy sonado y escuchado en nuestras comunidades este tipo de temas, algo que nos quieran compartir antes de meternos al otro video, nada más que este video que vamos a ver a continuación y es completamente purépecha, ya son temas muy exclusivos. Adelante, los escucho. Tata Manuel, me salta una duda. A ver. Allí escuchando aquí a Álvaro, pues, a Tata Álvaro, menciona pues que hace que vea cosas, pues, ¿no? En su mente y que puede ver con su papá, su mamá. Entonces me salta la duda de que si la miringua es femenino o masculino, o es nomás un ente, o qué es lo que es la miringua. Esa es la duda que me salta ahorita con los comentarios que él menciona. Bueno, para muchos es un mito, pero no abordo yo al tema general. Yo me centro comúnmente aquí lo que es en la comunidad. Para nosotros, la miringua es una persona femenina. Para nosotros comúnmente, si una miringua se puede aparecer de varias maneras. Comúnmente a las personas que se les aparece han comentado de que se les ha aparecido con un traje típico regional de aquí. Mi abuelo siempre me comentaba y me decía, aguas, ya no salgas a tan altas horas de la noche porque te va a agarrar la miringua. Miringua que en pa, tinima que paco, le atima que tutanta, tima que suncheta, tina. La miringua te va a llevar, ¿cómo se llama? A que te pierdas, a que ya no regreses más, pues. Eso es lo que me decía. Y hacía énfasis de que la miringua era para nosotros, para realmente los de Santa Fe y en otras comunidades la consideran
como una, la miringua es femenina. ¿Por qué creen que la miringua comúnmente se viste y se les aparece normalmente a mayoría de los hombres y señores para perderlos? Por eso comúnmente es la palabra miringua, la persona que va a perder a las personas, viene de miri, de mirinjetan, de perder la noción, de que ya no te acuerdes, de mirinjetpen, de que te va a perder. Y miringua, pues es una en sí la persona que te va a llevar a perder a otro plano cuando tú no tienes noción, pues ya. En veces suele ser acompañado de efectos nocivos a la salud, que son personas que toman mucho y de repente se les alucina, que te alucina, que se te aparece. Una vez cuando pasa eso, pasa el efecto de que te lleva a algún lugar. Tú piensas que te está llevando a tu casa, pero en realidad te está llevando a otros terrenos, ya sea en el barranco o en el bosque, para que te pierdas. En veces es de fatalidad, porque se ha llegado a escuchar aquí, y hay casos pues que donde se han llegado a ver casos en donde la historia pues no es tan buena en términos que se concluya, pues se han encontrado cuerpos y cadáveres y decir pues fue la miringua. ¿Por qué? Porque en veces suelen aparecer ya personas o cuerpos muertos en lugares en donde dicen comúnmente ahí está la miringua. Él por eso murió ahí, porque lo llevó la miringua. Miring Pastina, así dicen. ¿Alguna otra duda? A ver, Cristian. Sí, acá también tenemos pues este espíritu, pues. Y también se dice que es femenino. Y también se dice que se le aparece pues a los que somos algo vagos. Ahí, sí. A los que nos gusta tomar, los que también recuerdo que Tata Rolando nos había dicho también que a los hombres que andan en malos pasos, pues, Sí, cuando ya tienen una esposa y andan de canijos por allá. Son mujeriegos, sí. También era uno de los, Uh-huh. sí, otro de los factores, ¿no? A quienes se les aparece. Aquí en Tinindo también ha habido muchos casos, hasta la fecha, o al menos yo no sé alguno que haya pasado ya a una fatalidad. Uh-huh. Pero estaba por ahí la hija, a una mujer, la hija de un doctor, ya falleció hace tiempo. El doctor Mateo era muy, muy conocido. Dicen o platicaban que a ella se la había llevado la miringua, ella fue y la tiró allá por la vía. Órale. Saliendo de una fiesta, también dice, por ahí pues cuentan que la iba llamando pues algún pariente, ¿no? De ella. Uh-huh. Por allá la tiró. Y a mi abuelo, al papá de mi papá, él sí era muy dado a ponerse borracho a cada rato. Y no solo una vez, pues varias veces lo echaba para allá, para la ciénega. Uh-huh. La última vez ya estaba yo algo grandecillo, tal vez tenía unos 15, 16 años. Y recuerdo que iba llegando yo de la secundaria o de la prepa, algo así. Uh-huh. Y ya estaba tocando una tía que le abriera a mi abuelo. Él vivía a un lado de nosotros. Pues, aquí, Uh-huh. pues ahorita es aquí, pues, donde tiene su casa. Sí, gracias. Uh-huh. Y a él fue a tirarlo ya esa última vez allá a un vallado. Ese vallado sí, bueno, es el canal general, más bien. Ese canal lleva muchísima agua. Lleva, pues sí, es un buen tanto, digamos que es un río chiquito. Y pues ahí le amaneció a mi abuelo, yo creo, hasta que agarró otra vez conciencia de sí. Pues ya se vino caminando. Y sí, pues es lo que cuentan. Uh-huh. También a veces anda uno trabajando y pues para andar en la parcela
no sé en otros lugares, pero acá en la Ciénega yo he visto que las parcelas, la mayoría son bien grandes. Ajá. Son surcos que dice uno, pues no vas a terminar. Y he escuchado también de gente que andando trabajando, ya de repente se atravesó todo el potrero, ¿no? Sí. De 3, 4 parcelas. Y caray, y curiosamente, la mayoría han sido cerca del río o cerca del canal general. Ujú. Y casi reaccionan justo antes de caerse al agua. Ujú. Porque ¿para qué lado están esos dos cuerpos de agua? Pues el canal general y el río, que ese río nace en Naranja. Ujú. Ahí comienza, en el ejido de Naranja. Y le digo, es curioso, pues, alcanzan a reaccionar la mayoría. Otros sí se han perdido, Ujú. pero sí, la gran mayoría han sido, pues, gente que le gusta la balagardez, pues, andar tomando, andar de noche principalmente es. Ajá. Sí, sería todo, profe. Sí, sí, pues justamente, y también es muy en lo cierto cuando al momento de que los vayan, en el caso de eso, aventar a la barranca es cuando vuelven en sí, pues, a la noción. Y también dicen que, como hay esos efectos, alucinantes, no, pues me va a llevar a la casa, ¿no? Pues está bien, ¿no? Pero tú al momento de quererla ver, ella en ningún momento, ¿cómo se llama? Se presta. Pero al momento de tú verla, dicen, por ahí, de que, cuando la ves, ¿cómo se llama? Tiene cara, pues, de, ¿cómo se llama? De muerte y, o cara muy fea, pero cuando la ves es cuando ya instantáneamente mueres ahí. Es lo que también, cuentan los abuelos. Creo que Ariadna, levantó la mano. Adelante. Sí, Sí. también aquí en Darejero pues sí, es la miringua y es femenina. Además también aquí sí hubo, creo que un caso de que llegó a los extremos de que la persona falleció en medio del río, se lo llevó al río y pues era un señor que pues estaba ebrio, tomado y al punto de ya de ya no reaccionar, ya reaccionó ya cuando estaba en medio del agua, pues dice mejor se acalambró por lo que estaba borracho y pues falleció. Y también creo que se los lleva, como dice el compañero, cuando andan trabajando o cerca de los ejidos. Hay un ejido acá en Tarejero que se llama Surcos Largos, es la parte de arriba del Tarejero, y entonces allá también se pierden muchachos y señores y dicen que ven a una mujer muy bonita, pero quién sabe. Nah, yo nunca he tenido ninguna experiencia de esas, pero sí, es femenina y en muchos casos sí han sido cercas del agua. Sí, sí. Sí, inclusive, he llegado ahí a escuchar también de que dicen, cuando me decían, pues, cuando yo era muchacho, pues también salía mucho, ¿no? En las noches, así juntarme con los amigos y ya regresábamos a la 1, 2 de la mañana. Y me decía mi mamá, ya no salgas, ya no salgas. Imagen Hanas, te va a alucinar. Yo le decía, ¿quién? Ne. Y me decía, Imach Miringua, la miringua, pues. Yo le decía, no, pero una vez tuve mucha duda porque siempre me lo repetía. Yo le decía, Canés, Kima Miringua, ¿quién es la miringua? Le decía. Y me decía, no, pues, Imana Ime Estina, Maricuana Cesasma, que es una muchacha muy bonita. Imagina, Cesasma, vaya tu canta, cana, que tiene ¿cómo se llama? Un delantal de rollo muy bonito. Umucucatana Cesasma, y un delantal con punto de cruz muy bonito también. Catachena Cesasma, y que también lleva consigo ¿cómo se llama?
Hasta se me olvidó. El attach para en español es dicen cobijón. ¿Cómo es que ya se me borró? El cobijón, pues. Como un rebozo, tú El también. rebozo, attach. Fíjate que en español ya no lo podía pronunciar. El rebozo, César Sunamakamas, atacha, que tiene un rebozo muy, muy bonito. Que mana todo, pues, puro no isa masondera, isa na azúcar, que el rebozo se lo pone así. Canona jaretas, panera, tenemos puro hizo sam tenera, que en veces solamente ve con un solo ojo, pero que no deja ver a las personas, que las personas no la pueden ver, ni ella se puede dejar ver. Ecanatuñaras, canishena, cuando tú alguna vez la llegues a ver, tú niera, gualina, vas a llegar a morir. ¿Por qué? Porque nadie aguanta el rostro de la miringua, me decía. Yo le decía, no, pues. Y como que sí, entre una de esas, llegué una vez, venía de un baile aquí en una boda, era un domingo, me acuerdo que ya era casi lunes, a las 2 de la mañana, y venía en esa calle, cerca de la plaza. No, pues, en esa casa me acuerdo yo de que me empezaron a decir, "Shh, shh", y yo no hice caso, y otra vez, "Shh". Dije, no manches, y después me empezaron a tirar, ¿cómo se llama? Como restos de mezcla ya seca de esas, me empezaron a aventar así, yo pues escuché que rebotó, pero esa vez no venía, sí, me eché unas 2, pero no venía muy tomado, me acuerdo que venía bien consciente, entonces rebotó, dije, ah, caray, y todavía volteé y dije, pues, ¿quién pues eres? Y cuando volteé, pues, no había nadie, y de repente, una vez que volteé y dije esa palabra, como que vino un airecito, y ahí sí como que me empezó a dar miedo. Nosotros decimos, una tirada shinya, como que me entró el frío pues de pánico. Dije, no, pues ahí muere mejor. Y ya le platiqué. Neman tuekani, asrencher, inyasha kanintana. Le dije ya en español traducido, quien quiera que seas tú, no me asustes. Yo ya me voy a la casa, yo ya me voy a recoger, ya ahí muere pues. Y ya desde ese momento ya no me dijo nada. Y sí, me ha pasado cosillas así, pues. Entonces, eso lo que les digo, pues sí. Y también a mi hermano, pues me acuerdo que también a él, cuando tenía 7, 8 años, nosotros habíamos ido a una fiesta. Y entonces, cuando regresamos, mi hermano no estaba y la puerta pues estaba abierta. Dijimos, ah, caray, pues ¿quién será? Y cuando mi papá dijo, no, pues, si se hubiera quedado en la casa de los tíos, nos hubiera avisado. Y es lo que, pues luego como que sintió, ya ¿cómo se llama? Sintió algo malo, pues. Dijo, no, deja voy. Si quiera avisarles, pero ya no estaba a gusto, pues salió de la casa. Y antes de llegar a la casa de los tíos, aquí en donde estoy, estaba un barranco. Y ya se iba a acercar un barranco y entonces allá había visto a una pareja que estaba trayendo a mi hermano. Y pues sí, se asustó, decía, no, pues es que según, ¿cómo se llama? Según cuenta mi hermano hasta ahorita, bueno, lo que siempre nos ha dicho, él decía que se despertó y vio que no había nadie. Y pues salió a hacer del pis una vez que se iba a meter, que escuchó una voz en el pasillo que le decía, ven, yo sé dónde están. Y aquel como que dijo, ah, entonces le atinó que estoy buscando a mis papás. Pues ya él conscientemente salió del pasillo y salió de la casa. Cuando sale a la calle, dice que alcanzó a ver una persona que iba pues con un rebozo. Y ya cuando iban acercándose, dice, no, vente conmigo. Y vio que la persona se metió
debajo del puente y aquel ya casi iba para ahí, como que volvió en sí. O sea, él dice que sí se acordaba de que iba a la calle, pues. O sea, que iba a la calle y que vio bien que la señora se metió debajo del puente. Fue cuando dijo, esto ya no es normal. O sea, que él como que no estaba bien perdido. O sea, no mirin chetinjalan, no estaba perdido, no estaba tan perdido. Y cuando vio que se había metido, de repente vinieron la pareja y le dijeron, ¿dónde vas? Porque no es común ver a niños de esa edad en la calle, pues eran como a la 1 de la mañana. Y él les dijo, no, pues yo voy a buscar a mis papás que andaban en una fiesta. Dice, no, mejor vámonos, nosotros te llevamos. Y ya cuando ya lo traían de vuelta a mi casa, mi hermano, pues fue cuando mi papá los encontró ahí en la calle y ya. Pero sí, así estaba la cosa. Hay un mensaje aquí, dice Cristian, yo creo que encontrar la miringua es uno de los miedos más grandes que nos enseñan desde niños. Sí, o sea, eso ya nos lo inculcan, pues, pero es parte también de que en la naturaleza también siempre hay reglas que debemos de obedecer. Esas reglas, para interpretarla en purépecha, le decíamos pindecuech, hanwech, mimishecuech, mitecuech, cajananalicuech, respetar a todos los seres que nos rodean en este entorno, y los que estamos todavía aquí comprendemos ese plano de la miringua. Por eso, hasta eso sería mi plática para avanzar. Sería, Ani, a ver, adelante. Sí, bueno, yo tengo aquí una duda respecto escuchando lo de la miringua. ¿Qué relación tiene esta parte con la mujer que también se aparece en la laguna y precisamente del video que usted grabó? O sea, ¿cómo interpreta esa historia de la laguna usted? Muy interesante. Sí, mira, nosotros, como todos, puede que sea algo familiarizado, pero cada quien tiene su, ¿cómo se llama? Estilo propio, como por ejemplo, no estilo, sino que cada cosa tiene su dueño, como algunos, material purepechecha, otro tipo de purépechas, dicen, en ese cerro hay un guardián que es el dueño de las cosas. En ese barranco también hay un guardián que es el dueño del barranco o dueño del lugar. En el lago también existe un dueño de las cosas, que inclusive en el lago también ahí sí son, puede ser una parte femenina o una parte masculina, dependiendo de qué leyendas tenga la laguna. Pero sí podría yo asegurar que son también parte familiar de ellos, pues, pero no es la misma persona. Puede ser la misma si te aparece casi algo similar, pero sí tienen dueños, los lagos, como los cerros, como los barrancos, perdón. Ese sería. Sí, bueno, un poquito escuchando esta parte de los compañeros y usted, yo creo que la mayor parte cuando se aparecen este tipo de personajes o espíritus, va enfocado más bien a llevárselos a donde hay un lugar de agua, y ahí la respuesta que yo le doy es precisamente, pues el agua es como un canal donde se puede abrir un portal y más bien es como donde puedes quedar como en trance y quedarte ahí, inclusive hasta perder la vida. Entonces, pues normalmente siempre vamos a encontrar, ¿no?, estas historias en todas las comunidades que se los llevan a un lugar cercano donde hay agua, precisamente por eso, por el canal que se abre. Sí,
De hecho, sí, es muy certero la pregunta y la respuesta, porque casi normalmente sí he visto cosas así, la mayoría, porque la mayoría, como también cuenta el relato de Tata Álvaro, él dice que ya se los pierden, pero en medio de la, ¿cómo se llama? En medio del cerro. Y eso es una parte que también se debería de investigar más, pero en la mayoría de los que coinciden también es donde hay ese portal, o sea, en el barranco, ¿qué es lo que lleva en época de aguas? Pues agua, o sea, es lo que lleva. Y en el lago es eso. Y para los que manejan ese tipo de, ¿cómo se llama? Enseñanzas, yo le digo enseñanzas, de hecho, y ciertamente el agua significa algo vital para eso. Nosotros estamos compuestos más del 90% de agua, y del agua, ¿por qué no? ¿Por qué lo quiere llevar al agua? Para alimentar el espíritu de nosotros. Dios mío, amo, ya, que ya me excedí, pero sí. Sí, a veces no quiero tratar esos temas tanto, pero sí me gustan, porque pues es es parte de la cultura. Y no sé si hay otra pregunta y para seguir con el otro, si alcanzamos. Sí, vamos a alcanzar. Ariadna, ¿levantaste la mano? No, ya se quedó así como Ahí que se estoy quedó así. levantando la Ah, mano, pero ya ahora, no. órale, pues. Bueno, entonces, ya casi lo último sería, ver la tarea de lo que viene a continuación. Y pues a continuación va a venir otro tema, pero más, pues más especial, pues bueno, para mí es muy especial, pero sí. Ahorita se las comparto. De hecho, esta ya la subí en YouTube y la vamos a ver, la voy a compartir para que la veamos todos en grupo. Ma inde chuizas inde. Isho wiri kan haran. Himan haranga. Yo wiri kan haran his wiri chikan ati chikan. Na hor ne ka wiri kan. Just tine go samdones kan chama sampisho. Ye na va ye shakan na is ma son chari sumbata. Haras ki ma churen chako mas pero kan chuisa. Hama shaki wana ta kolinika. Is con gura en el momento men tere con men sumisen. Si sagra cantik si suraga. No te imaginas shara dit ko sapira dit jera mego adan profesor men sumisen chapar de si na gura mego sra. Me tisanga. Max cara la mi gan haras mahina. Angus quería haras mina sir. Max cara. Arrange scanner ko anera. मैं संग खेल कर ले किनिक्स में तो संदान पेन मैं तो लिसा पोंगा नी para himi ni isu wende con isu para si na no no me si solo me isu que era mayor si solo suma emots mahama suma sabela dit pero cher pues ni suma cher dan cos no cher dan ganar y cucas
사비라디 저변 거에서 para 사비라디 para 사비라디 좀 괜찮아. 저 이가 좀 사비라디 서 니만 거죠. 디자인도 나라서 간디 시스베라냐 가이막 상나라 차는 스마니고 스마스 말이나 따따 이래서 좀 사비라디 왜 니께 그 왜 나한테 안 달래잖아. 너 pero 까마스는 그 스마치면 사비라디 되면 이 사람 데리고는 요리를 매도 되지 이 사람은 이 사람은 데리고는 좀 요리를 하시면 디스파스 요리를 니 그러고 이거는 비슷해 no eres de nada no ven que este con esa santo esa andale de me las andale de se me no ven ni rápido es más un día de chipatinía una vez tú vas a ver Listo. Entonces, en esa parte, no sé hasta dónde hayan escuchado, ¿cómo se llama? Donde cuenta Tatatoni, pues. Tatatoni cuenta esta historia de lo que le pasa en veces, en su casa. Y esos temas ya son más seleccionados, pues. Y es así, ¿cómo se llama? Esta les dejaría ya de tarea y pues no, ¿cómo se llama? Ya no habría la parte central. Ahora sí, investiguen ustedes palabras y traten de recopilar esas palabras para traducirlas y que una vez traducidas vean de qué es lo que trata el relato. Cuando escuchan. Eso sí les pediría de favor, por favor, para que hicieran eso. Entonces, ya por lo último, lo que me resta a mí, pues es hacer una recapitulación, pero solamente de algunas palabras. Algunas palabras sobre los que se manejan y de los que vamos empezar también, ¿cómo se llama? Pues sí, hablarlas y familiarizarnos y de que no haya mucha confusión en este tipo de palabras que en veces suenan iguales, pero que en veces ustedes o hay muchos que se confunden por una apóstrofe o por una simple. No, es que no se quiere abrir esta ahorita que se abra ya, nomás que me aguanten unos 10, 15 minutos y ya terminamos la sesión. Ya solamente nos estamos quedando 8 conmigo, 7 solamente de ustedes. Y creo que se acaba de salir otro, ya solamente quedamos 6. Bueno, 5. Ahorita 4. Ahorita 4. Sí, creo que ya va a abrir. Sí, hay unos pues que sí, pero no importa. Miren, ahorita que los veo muy animados, les voy a dejar otra tarea, pero con tal de que flexionen la lengua. Si pueden cantar esta pirecua que les voy a dejar, igual, ¿cómo se llama? Recapitúlenla. Esta pirecua se llama, la que les voy a dejar, ahorita terminando la sesión, les paso la pirecua. Ya es más moderna, pues versátil se podría llamar. Y la pirecua se llama Helenita de los Marcos. Y ahorita se las paso. Primero vamos a ver esta presentación antes de que salgan los otros y pues sí. Yo sé que es muy laborioso en veces y sí, es muy trabajoso esta parte. Créanme que sí lo es. Pero bueno, entonces, a ver si se puede compartir. Bueno, estas serían palabras en purépecha. Ahí les va. A ver, Ani, ¿me podrías pronunciar la primera palabra? Karen. ¿Cómo?
Karan. Karan. Ahora respetando la primera acentuación. Sí, por eso, Ah, sí. Karan. Karan. Y eso es volar. Ahora la siguiente. Ajá. Karan. Karan. Escuchen a Ani cómo cae la acentuación en la segunda A. A ver otra vez, Ani. ¿Cuál? En la segunda. Espérame, creo que se movió. Listo. Espérame. Sería Karan. Listo. Listo. Ajá. Sería Karan. Karan, ese mero, escribir. Entonces, fíjense cómo va, Karan. ajá, ¿cómo se llama? La diferencia en la primera palabra, a diferencia de la segunda, que casi se escriben igual, pero la diferencia es de que en la primera cae en la primera sílaba, en la segunda palabra en la segunda, y sí hay diferencia. Ahora sí, di la primera, Ani. Bueno. Karan. Karan. ¿La segunda? Karan. Exactamente. Ahora la siguiente. Weran. ¿Y la siguiente? Weran. Exacto. Y sí, aunque no se nota, pero sí se escucha la diferencia. Weran. Así es. Ajá. Weran, llorar. Weran, salir. Bueno. En la siguiente, a ver, alguien que no sea Ani. En la primera. Y yo puedo. A ver, Lupita, adelante. Cani. Ajá. ¿Así a ver, es o no lo pronuncio bien? Sí, ahí vas. Ahora trata de ¿Lo enfocar. pronuncio otra vez? Ajá, pero trata de enfocar esta K aspirada. Aspirada. Ajá. Lo que pasa es que ahí tengo un pequeño problemilla, pero usted ya me Ah, sí, sí. bien, No, ¿sale? Ah, sí, adelante. Cani. Ahí va más o menos. Ahora en la segunda de esta. Cani. Can, ajá. A ver, ¿alguien más? Uh-huh. A ver, Ani, pues. A ver si yo. Ajá. Adelante. Ok. Can. Exacto, ajá. Can. Ahí como que no. Can. Esa mero, a esa. Cani. Y la primera, cani. Hoja para tamal. Sí. Y la tercera. Ajá. Can. ¿Cómo? ¿La tercera? La tercera, sí. Cané. Cane. Ajá. Sí, de mucho es, en veces ya es una... esa normalmente se usa como ¿cómo lo diría? Como otro argumento, pero en sí cane es mucho. Ok, en esa palabra, por ejemplo, cuando decimos Kanek Mayam, ¿es como para decir muchas gracias o algo Muchas así? gracias, exactamente, eso. Pero ya es más meses complemento porque casi no se utiliza solo can. Pero sí, can o no can, ¿sí? Ok. Canek me llama, exactamente, muchas gracias, mucho o mucha, depende en dónde va la complementación, pero sí, es eso. Muchas gracias, Dani. Tata Manuel, no se va a ir por el acento, porque como no tiene acento, se va hasta el segundo. Ese va hasta el segundo, exactamente. Ajá, sí, es por eso. Esa palabra es la que aparece en
la primera palabra, pues, de Josefinita, ¿no? Cane, cane, sufrir, ya. Exacto. Sí, es así. Sí. Yo, de hecho, esta Canek, en veces esta se reduce de Canecua, lleva también la cua y el nominalizador, pero en algunos, para simplificarla y en donde va acorde, va en cane o cani, canistín de ono, como los de la sierra lo pronuncian así, canistín de ono, canto mina, es mucho dinero, y sí, es eso, canecan, ajá. Ahora la otra, Ani, ya para irnos. Tam. Exacto. ¿Y la otra? Tam. ¿Cómo? Tam. Tamu. Aparte, tamu con la aspirada sería 4. Y ahora la siguiente con las chas, que también se dificulta poquito. A ver. Chararacua. Ese mero cohetes. La siguiente con una aspirada. Cari. ¿Cómo? Cari. Ese mero chcari, leña. La otra. Checameco. Eso. Los de la sierra o algunos, ¿Sí me escuchó? Sí, lo dijiste muy bien. Los de la sierra en veces también, en vez de la E, meten la I. Checamicua, espina. La siguiente. Chanacua. Chanacua, ajá. Ahí ya, no, sí está bien, Chanacua, ajá. Juego deporte. La siguiente. Acampo. Ajá. Que sería maguey. La otra, con una P aspirada. Paren. Ajá. Tocar, palpar, paren. La otra. Vale. Que es novio, y este es un préstamo. Igual podríamos poner una RH para poder pronunciar como L, pero así comúnmente, así va, novio. Y el siguiente, Pare. nopal. Bueno, estas son para que vayan flexionando un poco la lengua para ver dónde va el acentuación y que se vayan familiarizando. Bueno, híjole, por el tiempo ya también le di un poquito rápido, pero sí. Bueno, pues ya de mi parte pues sería esto. Ya esta parte me la encargó pues ya el doctor. Esta parte dice, esta parte me tocaba un poco a mí. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Pues muchas gracias. Dios me amo ya menduechan que tsunis pamenhap kanka. No sé si haya una pregunta o una duda antes de retirarnos. Yo sí tengo una duda, Tata. A ver, Cristian. ¿Ya está definido los horarios para el día sábado? La visita que vamos a realizar ahí a Santa Fe. Sí es el sábado, ¿no? El sábado es para principios de octubre, ¿no? Sí, creo que ¿Es para el otro mes o para este? No, es para octubre, güey. Es para octubre, ajá. Es para octubre. ¿Dónde andas, hijo? ¿Dónde andas? Entonces ando perdido. Sí, es para principios de octubre. Ando perdido. Pues, Cristian. Oye, bueno, quería un dato. No es Cristian, profe, ese es Luis. Yo también, Luis. Sí, mira, ando perdido. Sacas de onda, Luis, no manches. Sí. No asustes. Sí, eso sería, no sé si haya más,
Entonces hasta octubre. Sí, va a ser hasta octubre, sí. Gracias, Tatamón. Órale, pues. Entonces, pues no habiendo más, pues muchas gracias, por esta clase, no sé. Adelante, Ani. Yo le pido unos minutos después de que termine. Ah, sí, está bien. Órale, pues. Bueno, compañeros, pues sería todo de mi parte. Dios me Muchas gracias, pues, y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias. Dios me amo ya. Vale, Tato Manuel, gracias. Dios mío. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Adiós, Ariadna. Adiós, adiós. Adiós, gente. Sale. Nos comparte los links, por favor. Ah, sí, ahorita se los comparto, Vicente. Mo. Mo. Ujú. Ahora sí, listo, Ani. ¿Va a dejar de grabar? Ah, sí, espérame.